En cada aula de preparatoria, los roles no escritos definen en silencio la dinámica de la vida adolescente. Los murmullos resonaron de inmediato en la clase 1A cuando dos figuras deslumbrantes hicieron su entrada, cautivando al instante a todos con su presencia impecable. Observando el alboroto desde la distancia, el chico tranquilo vio a su compañero conversar sin esfuerzo con la deslumbrante joven, reconociendo que alguien con semejante carisma natural estaba destinado a convertirse en el centro indiscutible de su mundo social. En el paso del tiempo en la animada aula, este encuentro fortuito entre dos jóvenes extraordinariamente populares marcó el verdadero comienzo de un capítulo inolvidable. Más tarde en casa, su hermana mayor se burló de él mientras tomaban té, preguntándole por qué no intentaba buscarse una novia él mismo en lugar de solo reflexionar sobre los demás. Él descartó rápidamente la idea, insistiendo en que el romance estaba completamente fuera de su alcance, aunque ella le replicó que su naturaleza observadora y amable lo hacía mucho más capaz de lo que imaginaba. Ella continuó dándole una lección sobre la sutil frontera entre una simple amiga y una pareja romántica, mientras él soso asentía a regañadientes. Tras casi un mes de clases, el ecosistema social se había asentado y el lugar designado de cada estudiante era más que evidente. En la cima se encontraba Yusei, su mejor amigo de la infancia, el indiscutible protagonista de la clase que atraía de forma natural todas las miradas. Junto con los visitantes que se agolpaban constantemente en la puerta desde otras aulas, había otra figura central que ejercía la misma fascinación. Su nombre era Kureha Yua, una joven impresionante que poseía el aura cautivadora de una ídolo nata. Tras alcanzar la fama en internet durante la secundaria gracias a un video de baile viral, mantenía un enorme número de seguidores mientras destacaba como una estudiante modelo. Sin embargo, a pesar de su estatus elevado, le dedicó un saludo matutino alegre y radiante directamente a él, sobresaltando a sus compañeros de clase. Se consideraba a sí mismo como una simple figura de fondo entre gigantes, pero de alguna manera se encontraba ocupando una posición bastante única con respecto a ellos. Acercándose a su escritorio durante un descanso, ella buscó con entusiasmo su consejo para elegir una toalla deportiva como regalo de cumpleaños para Yusei. Le sugirió reflexivamente evitar los diseños llamativos para evitar burlas, lo que hizo que ella aplaudiera agradecida con alivio, esperando que su recomendación fuera todo un éxito. Aunque ella había apreciado sus consejos, él reflexionaba a menudo sobre su papel informal en la clase como el consultor de amor por defecto de todos, cariñosamente apodado las visitas al santuario Fukusuke. Su memoria se remontaba al comienzo del año escolar, cuando la alegre chica se había presentado brillantemente por primera vez como Yua Kureha, contrastando fuertemente con su propia presentación tímida y balbuceante. Los compañeros de clase a su alrededor habían estallado en risas desenfadadas al escuchar su nombre, encontrando humor en su próspera connotación. Entonces, cuando Yusei intervino, pidiéndole amablemente al grupo que le diera espacio para comer su almuerzo en paz. El carisma natural de Yusei y su verdadera empatía por los demás lo convirtieron al instante en el chico más popular entre sus compañeros. Los demás estuvieron de acuerdo fácilmente con las palabras de Yusei, reconociendo su autoridad natural mientras mostraban simpatía por la multitud que se reunía a su alrededor. En realidad, él había dependido por completo de los consejos de amor extraídos de las revistas de moda de su hermana mayor, una modesta sabiduría que ofreció antes de que Yusei se dirigiera a la cafetería. Mientras él decidía escabullirse para evitar la creciente multitud, la mirada silenciosa de ella permaneció fija en la conversación. Vagando por los pasillos hacia la tranquila azotea, escuchó por casualidad a una chica que lloraba tras haber sido rechazada por Yusei. Más adelante en el pasillo, más chicas se lamentaban de cómo Yusei creía que nadie tenía oportunidad mientras alguien tan hermosa como Yua estuviera en su clase. Él reconoció el consenso no escrito en toda la escuela de que esos dos eran perfectos el uno para el otro, dejándolo a él completamente en un segundo plano. Al llegar a las escaleras, inesperadamente se topó con ella sentada sola en los escalones, llevando auriculares y perdida en su propio mundo. Sobresaltada por su repentina presencia, ella retrocedió bruscamente, dejando caer sus pertenencias sobre los escalones con un fuerte estrépito. Inmediatamente balbuceó una disculpa, explicando que solo buscaba un lugar apartado para comer, mientras ella expresaba sorpresa de que él supiera su nombre. De repente, una fuerte ráfaga de viento atravesó la escalera abierta, haciéndole perder aún más el equilibrio mientras intentaba recuperarse. Ella se sorprendió y soltó un jadeo cuando él le pidió que esperara un momento, permaneciendo en silencio a su lado en las escaleras. Pronto, un repentino estrépito resonó cuando él arrastró un pesado escritorio de madera, dejándola confundida sobre lo que planeaba hacer. Subiéndose al escritorio, explicó con una risita avergonzada que era algo bajo para alcanzar el pestillo de la ventana de otro modo, intentando cerrar el paso al fuerte viento. Sin embargo, el escritorio se tambaleó y vibró peligrosamente bajo sus pies, perdiendo el equilibrio sobre los escalones desiguales. Justo cuando el escritorio se inclinaba, ella se abalanzó hacia adelante y lo sujetó con todas sus fuerzas, evitando una caída peligrosa. Falta de aliento, le aseguró que lo mantenía firme y que no lo soltaría, lo que le valió un silencioso agradecimiento por parte de él. Una vez que la ventana quedó bien cerrada con un firme golpe, él bajó y suspiró aliviado,
mientras ella le expresaba su gratitud. Un momento de silencio pasó entre ambos, hasta que cayeron en una ráfaga de risitas ante lo absurdo de la situación. Aclarando su garganta con torpeza, él anunció que se retiraba y comenzó a darse la vuelta. Se disculpó por interrumpir su momento de tranquilidad, ofreciéndose a comer su almuerzo en otro lugar dado el viento exterior, mientras por dentro se preocupaba por si había actuado de forma extraña en su primera conversación real. Observando cómo se alejaba, ella se ajustó los audífonos con una sonrisa suave y afectuosa, pensando para sí lo sorprendentemente amable que era. En otro lugar, los estudiantes chismeaban sobre el gran contraste entre la diosa de la escuela y el chico sombrío, mientras Yusei animaba con entusiasmo a su amigo durante la clase de educación física. Mientras Fukusuke recordaba que alguien había calificado a Yua de simplemente tímida, se burló para sus adentros de lo grosera e incomprensiva que podía ser la gente. Reflexionó sobre el comportamiento real de ella, recordando lo delicados, femeninos y encantadores que eran en verdad cada uno de sus gestos. En la cancha, el balón de fútbol resonó contra el césped mientras los chicos continuaban su enérgico partido. Preguntó por qué se estaba alterando tanto, observando lo similares que parecían esos dos jugadores en la cancha a él y a su mejor amigo Yusei. Mientras el partido continuaba, comenzó a darse cuenta de que tal vez solo estaba proyectando sus propios sentimientos complicados en el juego. Una vez terminado el juego, los compañeros de Yusei se reunieron a su alrededor con gran entusiasmo, elogiando efusivamente su destacado desempeño en la cancha. Desde la línea de banda, un grupo de chicas chilló de emoción, contemplando la exhibición deportiva con admiración. Observó en silencio cómo ambas chicas dirigían su mirada hacia Yusei, sintiendo un discreto distanciamiento. Tua se acercó a Yusei para dedicarle elogios entusiastas, mientras Fukusuke también felicitaba a su amigo, sabiendo mejor que nadie lo increíble que era realmente Yusei. Mientras tanto, mientras Yua miraba pensativa, un compañero felicitó a Fukusuke por su trabajo en la portería, aunque él lo desestimó con modestia señalando que habían dominado la ofensiva. Regreso en el salón de clases, sus compañeros charlaban alegremente sobre el amor, deseándose suerte mutuamente, mientras Fukusuke ofrecía una sonrisa discreta y alentadora. Decidiendo que las consultas amorosas del día habían terminado, recogió sus cosas y se preparó para irse a casa. De repente, Yua se inclinó sobre su escritorio, dirigiéndose a él directamente y preguntándole si ella también podía hablar con él. Tomado completamente por sorpresa, el muchacho tartamudeó su nombre mientras ella vacilaba un momento. Nerviosismo, ella explicó que deseaba consultarle sobre los rumores en torno a sus consejos amorosos, preguntando por lo que todos llamaban la visita al santuario Fukusuke. Fukusuke unió las piezas rápidamente, dándose cuenta de que solo podía haber una persona por la que ella viniera a pedir consejo: su mejor amigo Yusei. Allí estaba la chica más popular de la escuela, buscando ayuda para hacer realidad sus sentimientos románticos por el chico más popular. Así, ella había acudido oficialmente en busca de orientación al legendario santuario Fukusuke. Él sintió un agudo dolor cuando ella lo llamó, con la voz llena de una silenciosa expectación. Las imágenes de su mejor amigo cruzaron su mente junto a la expresión ilusionada de la chica, obligándolo a asumir el peso del momento. Sabía que debía enfrentarla directamente y darle una respuesta adecuada, justo cuando ella comenzaba a pronunciar tímidamente el nombre de Fujisaki. Incapaz de seguir soportando su confesión, sus ojos se ensombrecieron mientras la interrumpía en silencio con una disculpa, admitiendo que simplemente no se sentía capaz de escuchar el resto de su historia. De pie en el salón de clases, Yua vislumbró algo inesperado y se detuvo con un murmullo de desconcierto. Al otro lado del salón, sus compañeros susurraban sorprendidos mientras Mogi se disculpaba abruptamente y salía a toda prisa, excusándose a pesar del intento de Emiko por detenerlo. Dejada atrás, la chica solo pudo mirar en silenciosa confusión, mientras los estudiantes a su alrededor se preguntaban qué estaba pasando. Más tarde, afuera, las ajetreadas calles de la ciudad se llenaban de viajeros cerca de la estación de tren elevada. Al subir al tren, Fukusuke reflexionó con solemnidad sobre sus sentimientos, creyendo que debería alegrarse de que la chica a la que todos admiraban le gustara a su mejor amigo, aunque su propio corazón luchara con esa realidad. De pie entre la multitud en el vagón del tren, de repente divisó a Yua a poca distancia en medio de la apretada multitud. Dudó en acercarse, preguntándose si hablarle sería una molestia cuando ella parecía tan reservada. Pero entonces notó una mano sospechosa extendiéndose entre el concurrido pasillo hacia ella. Al notar la contracción de incomodidad de ella, se dio cuenta de que estaba siendo víctima de un acosador y que era demasiado tímida para alzar la voz, lo que desató en él una rabia inmediata y justa. Negándose a hacer la vista gorda, supo que debía intervenir sin causar un espectáculo que atrajera miradas no deseadas y la humillara aún más. Pesando la mejor manera de actuar en silencio, se abrió paso a través del muro de viajeros para llegar a su lado. Viendo amablemente a los pasajeros circundantes que lo dejaran pasar, la llamó suavemente, haciendo que ella se girara aliviada. Se abrió paso entre los demás pasajeros con la excusa de que necesitaba llegar hasta su amiga. Al llegar a su lado, le ofreció con dulzura cambiar de lugar para que pudiera estar a salvo contra la pared, lejos del acosador. Posicionando su cuerpo como un escudo protector entre ella y el manoseador, lanzó una mirada firme y desafiante al ofensor para disuadir cualquier otra acción. La amenaza neutralizada, le reaseguró suavemente a Yua que todo estaba bien ahora,
devolviéndole una silenciosa sensación de seguridad. Permaneció en silencio mientras ella le agradecía, asegurándole que no era ninguna molestia y prometiendo reportar el incidente al personal de la estación más tarde. Cuando el tren dio un sacudón, acercándola muchísimo, su corazón se aceleró por la repentina cercanía, solo para que otro vaivén repentino la hiciera tropezar de nuevo contra él con una disculpa avergonzada. Ocupado de que su desesperada intervención la hubiera espantado, le echó una mirada a su rostro silencioso y sonrojado justo cuando el anuncio declaró la siguiente parada, haciendo que ella se diera cuenta de que debía bajarse. Tratando con torpeza de aliviar su tensión, ella le aseguró en voz baja que no le diría a nadie lo que había sucedido en el tren. Dándose la vuelta para irse, de repente ella se estiró y le agarró suavemente la manga de la chaqueta antes de que pudiera alejarse. Nerviosa y dudosa, le preguntó si la acompañaría a tomar un té como un pequeño gesto de gratitud por su ayuda. Momentos después, se sentaron juntos en una acogedora mesa de café, admirando un postre vistoso y delicioso colocado entre ellos. Tras animarlo a probarlo, él dio el primer bocado y se maravilló de lo increíble que sabía. Encantada por su reacción, ella tomó alegremente un bocado grande del suyo, saboreando el dulzor. Al ver su entusiasta forma de comer, él soltó una risita silenciosa, disculpándose rápidamente mientras ella le suplicaba que no se burlara de su gusto por los dulces. Sorbando su bebida, ella reiteró su sincero agradecimiento, reconociendo el inmenso valor que le tomó enfrentarse al acosador cuando ella misma se sentía demasiado impotente para actuar. Sus palabras le tocaron una fibra sensible, llevándolo a confesar que más temprano ese día, en realidad había huido de una chica a la que admiraba. Cambiando un poco de tema, le preguntó si estaba familiarizada con el santuario local Fukusuke, a lo que ella asintió afirmativamente. Él se abrió aún más, explicando que la chica a la que admiraba estaba en el santuario, pero sintiéndose insuficiente y patético, simplemente huyó sin decir una palabra. Escuchando atentamente su vulnerable confesión, la mirada de ella se suavizó mientras admitía que se sentía exactamente de la misma manera respecto a sí misma. Compartió sus propias inseguridades profundas, confesando lo nerviosa que se pone alrededor de sus compañeros de clase y lo patética que se siente al luchar solo para mantener conversaciones básicas. Ella se preguntó cuándo había comenzado todo, reflexionando sobre cuándo el mundo había empezado a sentirse como un lugar tan intimidante y aterrador. Mientras ella estaba sentada en el concurrido café recordando su aislamiento, él la miró fijamente, captando el miedo silencioso detrás de sus palabras. Él reflexionó sobre cómo la raíz de la falta de confianza en uno mismo a menudo proviene del miedo. El miedo a no agradar a los demás, o peor aún, a alguien a quien se admira. Mientras tanto, los recuerdos de su reciente e incómodo encuentro con Cureja pasaron por su mente, aumentando su propia ansiedad. Admitiendo sus propios defectos, él confesó que ocultar su falta de confianza no tenía sentido, aunque admitió admirar a una chica radiante y popular. Ella lo escuchó con atención, asegurándole que nunca se burlaría de sus dificultades, ya que ella se encontraba en una situación muy similar. Cuando él de repente le hizo una broma sobre estar mirando a Yusei, ella se atragantó con su bebida por la sorpresa. Siendo violentamente, se le llenaron los ojos de lágrimas mientras intentaba frenéticamente recomponerse tras el repentino susto. Él le ofreció rápidamente su apoyo, mencionando que había notado que ella miraba a Yusei durante la clase de educación física y se ofreció a ayudarlos a acercarse, ya que Yusei era su mejor amigo. Aturdida y sonrojándose enormemente, ella balbuceó una negativa, insistiendo en que, si bien Yusei era indudablemente impresionante, no era él a quien realmente estaba mirando. El recuerdo de él volvió al gimnasio, recordando cómo Yusei había estado a su lado mientras ella lo observaba desde lejos. Al notar lo profundamente alterada que se había puesto, él señaló que su reacción tan intensa solía significar que había algo de verdad en ello, dejándola gimiendo de vergüenza. Ella aclaró sus verdaderos sentimientos, explicando que no tenía deseos de salir con Cureja ni con nadie por el estilo, tomándolo completamente desprevenido. Compartió su simple deseo de hablar con alguien con confianza sin tartamudear ni desviar la mirada, deseando poder mirarlo directamente a los ojos. Sintiendo con la cabeza, ella admitió que se sentía exactamente de la misma manera, deseando poder transmitir sus verdaderos sentimientos con claridad al chico que le gustaba sin bajar la cabeza de vergüenza. Al darse cuenta de que sus objetivos se alineaban perfectamente, él se inclinó hacia adelante a través de la mesa y propuso que se unieran para ayudarse mutuamente a superar sus ansiedades sociales compartidas. Ella lo miró con silencioso asombro, procesando la repentina propuesta de alianza. Ella escuchó atentamente mientras él trazaba el plan. Se ayudarían mutuamente a practicar, lo que le permitiría a él ganar experiencia hablando con chicas mientras ella trabajaba en hablar con el chico que le gustaba. Él confirmó la idea, mientras ella expresaba en voz baja su deseo de comunicarse con normalidad con cualquiera, encontrando la perspectiva realmente maravillosa. Moviéndose con repentina determinación, ella se levantó de la mesa, apartando su silla mientras declaraba su anhelo de convertirse en alguien capaz de conversar con confianza con cualquiera. Extendiendo una mano acogedora, él la invitó a esforzarse por llegar a ser normales juntos. El gesto inesperado provocó un rubor de sorpresa y vergüenza en el rostro de ella mientras miraba la palma que él le ofrecía. Superando su duda, ella estrechó la mano de él con fuerza,
presentándose formalmente mientras establecían su nueva alianza de amistad. Le dio la bienvenida como su primerísima amiga, mientras ella aceptaba alegremente, marcando el momento en que él ganaba lo que su hermana podría considerar una verdadera compañera en el camino que tenía por delante. El agua caía de forma constante de la regadera mientras el vapor llenaba el baño, creando un refugio cálido y apacible. En el borde, los frascos de champú estaban alineados junto a un teléfono que reproducía música suave, el cual una mano limpió delicadamente de la humedad. Sumergiéndose en el agua caliente de la tina, ella dejó escapar un largo y fatigado suspiro. El día había sido abrumador y lleno de momentos inesperados. Recordando lo sucedido, se miró las manos, abriendo y cerrando los dedos mientras un cálido sonrojo cubría sus mejillas. Se rió entre dientes para sí misma, abrumada por una alegría silenciosa al recordar haber tomado la mano de Moggy y haber hablado con él hasta quedarse casi sin voz. Las incersas palabras de él resonaban con claridad en su mente. Le había confesado que no necesitaba salir con ella. Todo lo que quería era poder mirarla a los ojos y hablarle con confianza, sin el tartamudeo nervioso que normalmente lo frenaba. Apoyando la barbilla en el borde de la tina, reflexionó sobre cómo Moggy era el primer chico en expresarle un deseo tan simple y genuino, sin pedir nada más que una conexión honesta. De repente, su teléfono sonó con varias notificaciones. Al tomarlo, leyó los mensajes de su amiga, quien se preocupaba angustiada porque Moggy la estaba evitando y se preguntaba si le caería mal, dándose cuenta de que ambas estaban profundamente inquietas por el mismo chico. Apagando el teléfono, murmuró suavemente el nombre de Fukusuke mientras sus pensamientos viajaban de regreso al día en que se conocieron por primera vez. Aún podía recordar con total claridad cómo estaba de pie en el pasillo del balcón, cubriéndose el rostro con sorpresa al verlo por primera vez. Mirando hacia arriba a través del agua, hacia aquel recuerdo, pensó en el profundo impacto que él tenía en todos los que lo rodeaban, deseando que algún día pudiera decirle a Fukusuke lo mucho que él realmente importaba. Moggy recordó su promesa de volverse normales juntos, pero al sostener su teléfono, se sintió inseguro de cómo cumplir esas palabras. Mientras masticaba su desayuno, reflexionaba sobre lo que realmente implicaba ser normal. Al ver su distracción, su compañera le preguntó qué le preocupaba tan temprano en la mañana. Ella se burló suavemente de él por ponerse tan filosófico temprano en el día mientras disfrutaba de su comida al otro lado de la mesa. Una pregunta repentina cruzó su mente, cuestionando si había algo específico a lo que uno debiera dedicarse durante la escuela secundaria. Más tarde en el aula, él deliberó sobre la mejor manera de acercarse a Kureha. Se preguntó si debería disculparse primero, mirando hacia donde ella se sentaba en silencio junto a la ventana. Razonó que, dado que él fue quien habló, debía dar el primer paso en la conversación, reconociendo lo incómoda que ella también debía sentirse. Mientras tanto, Kureha estaba sentada mirando por la ventana, en silencio y perdida en sus propios pensamientos. Su corazón latía desbocado en su pecho mientras la ansiedad se apoderaba de él. La simple vergüenza de hablar le resultaba abrumadora. Notablemente nervioso, estaba de pie junto a su escritorio cuando Akiyama se acercó, preguntándole qué estaba haciendo y sugiriendo hablar después de clase. Para ocultar su agitación interna, comenzó abruptamente a hacer inclinaciones laterales junto a su escritorio, dejando a su compañero completamente desconcertado por el repentino esfuerzo físico. Mientras intentaba armarse de valor para acercarse, sintió una punzada y se dio cuenta de que Kureha lo estaba mirando fijamente. Sorprendido por su mirada fija desde el otro lado del salón, se preguntó por qué ella lo estaba mirando en su dirección. Ella se llevó un dedo a los labios, con sus mejillas enrojecidas por un suave rubor al cruzar miradas con él. Un suave rubor calentando su rostro, Kureha le dedicó un guiño juguetón. Ella lo había hecho entrar en un pánico absoluto, dejando a su compañero de clase gritando alarmado mientras él temblaba incontrolablemente. Temblando violentamente desde la cabeza hasta las rodillas, se llenó de temor ante la idea de acercarse a alguien tan radiante. Mientras tanto, la joven permanecía junto a la puerta, con un entusiasmo imperturbable mientras charlaba alegremente por teléfono. Los audífonos alrededor del cuello, apretó el puño suavemente con una sonrisa brillante y alegre. Sintiendo un toque repentino en su hombro, él se giró para encontrarla justo detrás de él, lo que lo hizo quedarse mirando en silencioso shock. Gimiendo bajo la presión repentina, tartamudeó su nombre, pero ella lo interrumpió con un enérgico asentimiento de cabeza antes de que él pudiera hablar. Mientras él buscaba las palabras, ella lo miró fijamente a los ojos, esperando con atención lo que intentaba decir. Abrumado por la culpa, él se inclinó profundamente en una reverencia formal, disculpándose desesperadamente por haberla ignorado y haber corrido a casa el día anterior. Sorprendida por su intensa reacción, su rostro se sonrojó mientras se cubría rápidamente la boca y dejaba escapar un suave suspiro de alivio. Sus compañeros susurraban a su alrededor mientras ella le aseguraba con una alegre risa que no había necesidad de disculparse por sacarlo a relucir tan de repente. Recordando sus ansiedades anteriores sobre que él la estuviera evitando, se sintió enormemente aliviada, mientras su amigo observaba cómo se desarrollaba la conversación con total confusión. Apretando las manos fuertemente contra su pecho, confesó que haber mencionado el santuario Fukusuke parecía haber desencadenado su extraño comportamiento. Añadió que su compañero de clase Fujisaki también lo había mencionado, dejándola preocupada por haberle causado molestias innecesarias. Dándose cuenta del malentendido del día anterior,
Agitó las manos frenéticamente, asegurándole que no era en absoluto su culpa. Sus ojos brillaron con una delicada emoción mientras lo miraba con una sonrisa suave y esperanzada, buscando una confirmación final. Ella se sintió abrumada por los halagos, mientras que Fujisaki se quedó completamente sin palabras. Moji se apresuró a reasegurarle que nadie se molestaría por algo tan pequeño, aunque su mirada perspicaz se mantuvo pensativa. Inoue llamó repentinamente a Mogi desde el otro lado del salón, interrumpiendo el momento de calma. Fujisaki se disculpó torpemente, dándose cuenta de que se había dejado llevar y hablado demasiado. Reflexionando sobre lo fácil que parecía tener éxito Inoue, ella pensó en silencio que si Fukusuke fuera como un santuario sagrado, debería ofrecer algo de dinero para la buena suerte. Inoue ofreció alegremente invitar a todos a almorzar la próxima vez que se vieran. Los demás aceptaron con risas ligeras, aliviando la tensión que quedaba en el salón. Exhalando un suspiro de alivio tras el tenso encuentro, se dio cuenta de que su siguiente paso era expresar su gratitud a Usuba-san. Pie juntos en el pasillo, su pequeño grupo celebró el triunfo silencioso de haber logrado la primera victoria de su alianza. Fuerte tañido de la campana escolar resonó por todo el campus, señalando la transición al siguiente periodo. Caminando lado a lado cerca de la entrada, Moji reconoció el éxito de su plan. Ella le agradeció suavemente, con el corazón latiéndole con fuerza por un repentino nerviosismo cuando él la llamó por su nombre. En un guiño encantador, admitió que cerrar un ojo era simplemente un hábito inconsciente que se apoderaba de ella cada vez que se sentía ansiosa. Él escuchó atentamente su explicación, dándose cuenta en silencio de que aquel gesto juguetón no tenía ningún significado romántico oculto después de todo. Ella infló el pecho con orgullo, recordándole que era su mayor. Él sonrió suavemente, destacando lo increíblemente bien que entendía a su amigo de la infancia. Él expresó abiertamente su admiración por la valentía de ella al disculparse a pesar de sus nervios, antes de sugerir que se sentaran a comer juntos. Sentándose lado a lado en la banca al aire libre, dejaron sus pertenencias para comenzar su descanso. Giraron su atención hacia la siguiente meta, ayudar a Usuba a hablar con Yusei. Mientras ella se retorcía de ansiedad por enfrentar a la estrella de la escuela, Mogi la animó a comenzar con una pregunta simple sobre el desayuno. Ella cuestionó si preguntar sobre el desayuno era realmente un tema apropiado para una primera conversación, pero Mogi insistió con entusiasmo en que era perfecto. Ella mira hacia otro lado cohibida, admitiendo sus pocas habilidades sociales, mientras reflexiona sobre qué intereses comunes podrían encontrar. Preguntando finalmente sobre los pasatiempos de Fujisaki, considera la pasión del chico por el baloncesto y la colección de zapatillas, aunque ella suspira, sintiéndose completamente fuera de su elemento con esos temas. Viendo su dilema, él sugiere partir de sus propios intereses personales en su lugar, sorprendiéndola con la pregunta directa sobre lo que a ella le gusta. Aturdida y avergonzada, ella revela con duda susto por ver anime y leer manga. Intentan charlar sobre los estrenos de anime actuales, pero a ambos les cuesta mantener la conversación de forma natural, intercambiando pausas incómodas. Con el corazón latiéndole de nervios, ella recuerda un intento fallido de transmitir como VTuber, encontrando comprensión mutua cuando él admite que tampoco podría manejar ese tipo de rol público. A medida que el diálogo se estanca de nuevo, él se da cuenta de que hablar con él no resolverá su problema con la persona que le gusta, lo que lo impulsa a buscar un mejor puente. Él le señala que Yusei lee mucho manga de baloncesto, dándole una repentina chispa de esperanza. Sonriendo con alegría, él menciona haber leído algunas obras populares de baloncesto él mismo. Propone continuar su conversación después de clases, a lo que ella accede con entusiasmo. Notando lo nerviosa que estaba, él le expresa su más sincero agradecimiento, admitiendo que solía sentirse exactamente de la misma manera. Él explica cuánto le ayudó tener a alguien a su lado para calmar sus nervios temblorosos durante su primer acercamiento a Kureha. Ella escucha en silencio, recibiendo su honesta confesión con una expresión reflexiva. Una sonrisa suave y radiante se dibuja en su rostro mientras confirma con calidez su acuerdo. Aliviados y alegres, acuerdan felizmente pasar el resto de su descanso hablando de sus animes favoritos. Mientras el timbre de la tarde resuena en el aula, los estudiantes comienzan a recoger sus pertenencias, despidiéndose con alegría al final de la jornada escolar. En el pasillo, Moji alcanza a Yusei Fujisaki y le pregunta si tiene un momento para hablar. Yusei se pregunta si Moji está considerando unirse al club de baloncesto, pero Moji aclara rápidamente que ese no es el caso. Cerca de allí, Yua se encuentra nerviosa junto a Moji, jadeando ligeramente por la ansiedad mientras se prepara para hablar con Yusei. Armándose de valor, se presenta como Amari Usuba, provocando una respuesta amable de Yusei Fujisaki, quien la saluda con calidez a su vez. Yusei se ríe entre dientes, encontrando graciosa su presentación tan formal ya que son compañeros de clase, antes de preguntarle qué quería comentar. Intercambiando una mirada rápida y sutil con Moji para confirmar su plan, Yua respira hondo y da un paso al frente para iniciar la conversación. Menciona tímidamente haber oído hablar de su vasto conocimiento sobre mangas de baloncesto, preguntándole si podría recomendarle una buena serie para leer. Observando la interacción de cerca, Moji hace una sutil señal de victoria,
complacido de que su estrategia se esté desarrollando exactamente según lo planeado. Confiado en su elección, Mogi interviene para recomendar Slam Dunk, describiéndolo como una obra maestra clásica ambientada en shonen que está seguro de que ella reconocerá. Se visualiza a sí mismo asumiendo un papel de apoyo como Kuroko, imaginando cómo un interés compartido podría llevar a los dos a una cita idílica en el famoso paso a nivel. Sin embargo, Yusei se lanza un extraño resumen de una oscura historia de baloncesto isekai que involucra a slimes y orcos, dejando a Mogi completamente desconcertado. Abrumada por la recomendación tan inesperada y extraña, Yua comienza a temblar violentamente, con la mente totalmente desconcertada. Dándose cuenta de que la conversación se está desviando peligrosamente, Mogi interviene rápidamente, preguntándole a Yua directamente qué tipo de serie prefiere realmente. Turdida y tartamudeando bajo la presión, logra espetar que le gusta Kuroko no Basket. Ella admitió su interés compartido en la serie, señalando que jugaban en la misma posición. Mientras la conversación cobraba vida entre ella y Yusei, Mogi se retiró en silencio, sintiendo que solo estaba interrumpiendo su momento. Yusei mencionó con entusiasmo un partido intenso y específico de la historia, mientras Yua permanecía cerca de Mogi, con sus audífonos aleteando suavemente mientras observaba con silenciosa curiosidad. Mogi se inclinó sutilmente hacia ella, preguntándole si todavía se sentía ansiosa o si simplemente quería estar a solas con Yusei. Antes de que ella pudiera responder, Emiko apareció de repente por detrás, interrumpiendo su conversación en tono de broma y haciendo que Mogi diera un brinco de sorpresa. Emiko cuestionó cuándo se habían vuelto tan amigos ellos dos, tomando con la guardia baja tanto a Yua como a Yusei mientras se giraban para mirar. Recordaron haberse encontrado en el tren el día anterior y haber conversado, confirmando ante todos lo unidos que se habían vuelto recientemente. Emiko expresó su sincera alegría elogiando a Mogi por ayudar a alguien tan reservada como Yua a abrirse con tanta facilidad. La conversación concluyó cuando Yusei se disculpó para ir a sus actividades de club y Yua mencionó que debía ir a la academia regular, dejándole el camino libre a Emiko para pedirle a Mogi unas palabras en privado. Inclinándose hacia él, le susurró suavemente al oído, pidiéndole que cuidara mucho a Yua porque era una chica verdaderamente dulce. Ella le ofreció una sonrisa secreta, presionando un dedo contra sus labios en señal de silencio. Después de despedirse, Mogi se alejó junto a Yua, mientras el tranquilo camino se extendía ante ellos. Exhalando un suspiro de alivio, él admitió lo sorprendente que había sido el encuentro inesperado, pero expresó su alegría de que ella hubiera logrado hablar con Yusei. De repente, Yua comenzó a tambalearse, faltándole el aire mientras el mareo la apoderaba y su visión se volvía borrosa por un malestar físico repentino. Preocupado, Mogi la acompañó fuera de la enfermería de escuela, asegurándose de que se sintiera lo suficientemente bien como para ir a casa. Ella le aseguró que descansar la había ayudado, agradeciéndole con dulzura por llevar su mochila mientras él señalaba en tono juguetón lo extremadamente nerviosa que debía de haber estado. Ella aceptó con gusto cuando él sugirió caminar juntos a casa, ansiosa por discutir la reunión de reflexión del día en el camino. Mientras comenzaban a pasear por la calle, él señaló que el día había resultado ser un éxito en general. Coincidió, señalando que a pesar de sus preocupaciones iniciales, ella había logrado conversar con Yusei sin ningún problema. Sin embargo, la expresión de ella se nubló con duda mientras admitía que una vez que apareció Yua, se encontró completamente incapaz de pronunciar otra palabra. Ella se abrió sobre su intensa ansiedad social, explicando lo fácil que le resulta hablar a solas, pero cómo se congela por completo cuando una tercera o cuarta persona se une al grupo. Él escuchó con atención, reconociendo el trauma que compartían y validando sus dificultades mientras caminaban lado a lado. Despidiéndose de él por la tarde, ella mencionó sus planes de pasar por el supermercado local para hacer algunas compras. Sorprendido al enterarse de que ella vivía completamente sola siendo estudiante de secundaria, él la observó con confusión mientras ella comenzaba a buscar desesperadamente en sus bolsillos. El pánico se apoderó de ella al darse cuenta de que había olvidado traer su bolsa reutilizable para las compras. Cuando él le señaló que simplemente podía pagar una pequeña tarifa por una bolsa de plástico, ella admitió que su verdadero temor era tener que responder directamente a la temida pregunta del cajero. Él sugirió que simplemente asintiera con la cabeza, pero ella se preocupó aún más porque el cajero le preguntara qué tamaño específico de bolsa prefería, haciendo que un bajo retumbo resonara desde arriba. Un agudo trueno rasgó repentinamente el cielo, tomándolos a ambos completamente desprevenidos mientras las gotas de lluvia comenzaban a caer. Pesadas gotas de lluvia salpicaron contra su ropa al darse cuenta de que un aguacero repentino había comenzado. Protegiendo sus preciados auriculares, rápidamente se quitó el equipo para evitar que se mojara. Mientras la lluvia torrencial inundaba la calle, los dos corrieron a través del aguacero buscando refugio inmediato. Se retiraron a salvo bajo el toldo cubierto de la entrada de una tienda cercana para escapar de la tormenta. Ella estaba empapada a su lado bajo el refugio, recuperando el aliento mientras los truenos retumbaban sobre ellos, mientras él se reía torpemente de su repentina desgracia. Observando el torrencial aguacero, él expresó su preocupación,
esperando desesperadamente que la fuerte lluvia se despejara pronto. Metiendo la mano en su bolso, ella sacó una toalla para secarse de la lluvia abrasadora. Con movimientos cuidadosos, ella comenzó a limpiar la humedad que se adhería a su piel. Abriendo más su bolso, sacó un cambio de ropa limpia para quitarse las prendas empapadas. Allí mismo, bajo el toldo de la tienda, ella comenzó a cambiarse, tomándolo completamente desprevenido mientras él gemía de incredulidad. Entrando en pánico por su falta de modestia, él se sobresaltó y miró hacia otro lado, lo que provocó que ella pronunciara suavemente su nombre confundido. Cuando ella le preguntó qué le pasaba, él se disculpó nervioso, pidiéndole que se hiciera más atrás en la sombra para evitar ser vista. Mientras él comenzaba a dar unos pasos nerviosos para alejarse, ella extendió la mano, preguntándose sorprendida a dónde intentaba ir. Insistiendo en que se quedara cerca para que no se mojara, ella lo agarró del brazo y lo jaló con firmeza hacia ella. El tirón repentino lo hizo tropezar directamente contra su pecho, haciéndolo gritar de impacto por el inesperado contacto físico. Alejándose frenéticamente, él le ofreció su chaqueta a pesar de estar húmeda, mientras ella intentaba asegurarle nerviosa que estaba bien. Sonrojada y profundamente conmovida por su consideración, ella le agradeció en voz baja, mientras él se maravillaba internamente de lo inconsciente que era ella de su propio encanto. Su momento íntimo se vio repentinamente interrumpido cuando su hermana mayor se detuvo cerca, burlándose de él por traer a una chica a casa. Mientras su hermana le exigía entusiasmada que se la presentara, él se sujetó la cabeza exasperado por lo complicada que se había vuelto la situación. Él permaneció al lado en silencio cuando ella de repente estornudó entre sus manos, llamando de inmediato la atención de su hermana mayor. Mientras la lluvia torrencial caía a su alrededor, la chica admitió que su casa estaba a 4 estaciones de distancia, lo que hizo que su hermana se preocupara en voz alta de que se resfriara en un trayecto tan largo de regreso. Tomando el control de la situación, su hermana ofreció una solución, invitándola a ir a su casa para prestarle ropa seca, lo que tomó por sorpresa a ambos jóvenes. Aunque la chica dudó, temiendo ser una molestia, su hermana descartó sus preocupaciones en tono de broma, guiñándole un ojo mientras le decía que tenía muchas preguntas que hacerle, lo que le provocó a él una ola de ansiedad y nerviosismo. Con la decisión tomada, su hermana abrió su paraguas y se dirigió hacia el automóvil estacionado, pidiéndoles a los dos que se apresuraran a subir. Pie junto a él bajo el alero, con las mejillas completamente sonrojadas y el corazón latiéndole con fuerza, la joven aceptó en voz baja la oferta y se mostró de acuerdo en ir a su casa. Mientras la lluvia continuaba cayendo sobre la calle y el automóvil esperaba para llevarlos a todos, él se dio cuenta de que un punto de inflexión trascendental en su vida se estaba desarrollando justo ante sus ojos. El sonido del tráfico resonaba débilmente desde la calle exterior. Dentro, el reconfortante rugido de la ducha sonaba de fondo mientras él se quedaba paralizado, aún tratando de procesar la realidad de tener a una chica de visita en su casa. Cuando el agua se cerró, se preocupó en silencio, esperando que ella no se resfriara tras haber estado afuera. Buscó en la alacena de la cocina, recordando que tenía algo de té de raíz de kudzu listo para prepararle. Saliendo del baño con el cabello húmedo, ella le agradeció con una voz suave por haberle permitido usar la ducha. Él se quedó completamente fascinado por su rostro al natural, cautivado por sus largas pestañas, su piel suave y su sorprendente parecido con su hermano. Al volverse consciente de sí misma bajo su intensa mirada, ella se retorció con torpeza y balbuceó una disculpa por ser vergonzosa. Viendo en sí rápidamente, él le ofreció algo de té de cebada caliente o té de raíz de kudzu, mientras ella le expresaba su sincero agradecimiento. Ella le aseguró que la camiseta prestada le quedaba cómoda, aunque le quedara un par de tallas grande, mostrándose agradecida por su detallosa ayuda. Enviando el tema hacia la cena, le entregaron un folleto de comida a domicilio para comenzar a elegir qué comer. Explicaron que pedir comida a domicilio era la mejor opción ya que su uniforme escolar tardaría en secarse, insistiendo en invitar la comida a todos. Cuando le preguntaron qué le gustaría comer, ella dudó sorprendida, pero rápidamente le aseguraron que no se preocupara por los gastos. Echando un vistazo a las coloridas opciones del menú, señaló con cuidado una pizza margarita que le llamó la atención. Aceptaron con entusiasmo, sugiriendo ingredientes extra y agregando una porción de pollo frito para completar el pedido. Diciéndole con dulzura que no se preocupara por pagar, ella se ofreció en voz baja a aportar algo de dinero para la comida de todos modos. Ella dudaba en aceptar comida pagada por alguien de su edad, pero Emiko le hizo una broma, preguntándole en chiste si había elegido la opción más barata por cortesía. Cuando se mencionó el postre, Fukusuke aceptó gustosamente con una sonrisa, admitiendo que le gustaban mucho los dulces. Mientras se sentaban a comer juntos, el ambiente se sentía cálido y familiar, recordando a una verdadera comida en familia mientras disfrutan tranquilamente de los alimentos. A mitad de la comida, Fukusuke señaló que hoy no se parecía a una ardilla, lo que la llevó a explicar que simplemente estaba siendo precavida después de lo sucedido el día anterior. Miko se presentó formalmente como la hermana mayor de Fukusuke, destacando los significados auspiciosos de sus nombres, mientras que Amari dijo su nombre con timidez y una educada disculpa. Miko se extendió juguetonamente sobre sus nombres, explicando cómo la combinación de exceso y buena fortuna creaba un equilibrio armonioso entre ambos. De repente, Emiko se inclinó y les preguntó directamente si se estaban saliendo o si ella era la novia de
de Fukusuke. La abrumadora pregunta los tomó a ambos con la guardia baja, dejándolos completamente desconcertados y sin palabras. Fukusuke intentó calmar la situación rápidamente, aclarando que aunque aún no estaban en la etapa de novios, él era considerado un candidato potencial. Miko se explicó con una sutil sonrisa, describiendo términos como novio o amiga especial como poseedores de un matiz dulce y único, diferente de simples amigos o amantes. Fukusuke descartó la perspectiva anticuada de su hermana, aunque ella defendió entre risas su mentalidad de la era Heisei, mientras los dos jóvenes compartían una leve sonrisa. Al verla reír sinceramente con las bromas, Emiko sonrió con calidez, contenta de verla relajarse. Limpiándose una pequeña lágrima de diversión del ojo, ella confesó en voz baja que la idea de ser una amiga especial sonaba realmente encantadora. Habiendo terminado de lavar los platos, Fukusuke le agradeció mientras Amari insistía en ayudar en todo lo que pudiera. Mientras Emiko se alejaba por el pasillo, Fukusuke comentó lo interesante que era su hermana, y ella estuvo de acuerdo entre risas. De pie juntos cerca de la entrada de la cocina, sostenían una bolsa de basura mientras continuaban su tranquila conversación. Al notar un póster en la pared, ella le preguntó si el jugador de baloncesto representado, Spud Webb, era famoso. Ella admitió que no sabía mucho sobre él, ya que jugaba antes de que ella naciera. Él le explicó que su difunto padre había sido un gran admirador de dicho jugador. Continuando con su pensamiento, reflexionó sobre lo notable que era para alguien de esa estatura encestar, señalando que incluso a Yusei le resultaba difícil. Mirando juntos la icónica fotografía, él recordó el famoso lema del jugador sobre saltar alto cuando eres pequeño. Con una mirada suave en sus ojos, compartió cómo las historias de su padre lo inspiraron a jugar al baloncesto y a soñar con ser como él. Mirándose hacia él con una sonrisa suave y empática, ella le señaló con dulzura lo mucho que esa persona lo había inspirado. Descansándose la nuca con nerviosismo, él reconoció que aunque ya no jugaba, le alegraba hablar de ello. Mirándolo con calidez, ella le reaseguró que era maravilloso tal como era. Mirando de nuevo la foto enmarcada, sintió un momento silencioso de profunda conexión y calidez. Dudando por un momento, ella de repente habló y lo llamó por su nombre. Frente a él directamente en la habitación, ella le preguntó con nerviosismo si podían intercambiar datos de contacto. Ella esperó con el aliento contenido mientras él procesaba su repentina petición, abriendo los ojos de par en par, completamente sorprendido. Él tartamudeó rápidamente que con gusto intercambiaría información si ella realmente estaba de acuerdo, haciéndola entrar en un torbellino de nervios. Sus manos temblaban tan violentamente mientras sostenía su teléfono que él la llamó suavemente por su nombre, notando sus intensos nervios. Admitiendo no tener idea de tecnología, él confesó avergonzado que no sabía cómo mostrar el código QR en la aplicación de mensajería. Ella recordó de repente que la hermana mayor de él había mencionado antes que la había agregado en la aplicación, dándose cuenta de que el contacto ya estaba establecido en su dispositivo. Más tarde esa noche, el joven regresó a casa y le anunció a su hermana que había acompañado a su compañera de clase de regreso a salvo. Mientras él revisaba su teléfono que sonaba, su hermana le hizo burlas cariñosas sobre tener una encantadora novia, haciendo que él protestara incómodamente. Al abrir la nueva ventana de chat, se quedó mirando una serie de mensajes de saludo vacilantes y repetidos enviados por ella. Al otro lado de la ciudad, en su propia habitación, ella se apoyó en su escritorio, tarareando bajito mientras verificaba si su texto se había enviado correctamente. De vuelta en su sala de estar, él dejó su teléfono sobre la mesa, afirmando de repente que necesitaba concentrarse en sus tareas sin interrupciones. A pesar de su firme declaración, sus ojos no dejaban de desviarse hacia un lado, completamente incapaz de concentrarse mientras esperaba que la pantalla se iluminara. Cuando el teléfono vibró y sonó, su mirada se fijó al instante en el dispositivo con intensa anticipación. Observando su entusiasmo desde un lado, su hermana suspiró con cariño por lo dulce e inocente que podía ser el romance juvenil. Miró la pantalla con total incredulidad, soltando un jadeo de asombro ante lo que sea que aparecía en la pantalla. Su hermana se inclinó con intensa curiosidad, ansiosa por descubrir qué tipo de mensaje impactante acababa de llegar. Protestó de inmediato, acusándola de invadir su privacidad, pero ella restó importancia a sus quejas, insistiendo en que no pasaba nada. Él se mantuvo firme en su negativa, mientras los mensajes en la pantalla iluminada mostraban el tierno cumplido de ella, elogiando lo genial que se veía él al hablar de baloncesto. Recién salida del baño, Yua se sentó a escribir y borrar mensajes en su teléfono, atormentada por sobrepensar cada frase. Borraba sus borradores una y otra vez, angustiada por si un simple cumplido sonaría vergonzoso o demasiado familiar, hasta que finalmente se derrumbó de frustración por su incapacidad para enviarle un mensaje a un chico. Se angustiaba por los detalles, preguntándose si llamarlo Fukusuke-kun era demasiado informal o si incluir un emoji de corazón era ir muy lejos, tecleando furiosamente antes de dudar de sí misma una vez más. En el fondo, le preocupaba cómo sería percibida alguien como ella si llegaba a decirle que era genial. De repente, su teléfono vibró con mensajes entrantes de su amiga, asustándola tanto que su corazón dio un vuelco. Los mensajes la presionaban pidiendo detalles, preguntándole cuándo se habían vuelto tan cercanos Fukusuke y ella,
y exigiéndole una explicación de lo ocurrido el otro día. Rápidamente le respondió, explicándole que Fukusuke la había salvado de un acosador, y que así se habían hecho amigos sin causar un escándalo, aunque su amiga respondió con sorpresa y preocupación. Mientras escribía, reflexionó sobre sus verdaderos sentimientos, dándose cuenta de que la persona con la que quería hablar y a la que siempre había estado observando era Fukusuke, no Fujisaki. Sin embargo, la idea de decírselo directamente la aterraba, sabiendo que abrirse significaba enfrentar su doloroso pasado. Ganando valor, le prometió a su amiga que hablaría con Fukusuke y le contaría lo que sucedió en ese entonces, dándose cuenta de que solo necesitaba encontrar el momento y el lugar adecuados. Le preguntó si se había vuelto más valiente desde aquellos días, admirando cómo su amiga poseía el coraje para enfrentar su pasado mientras temía que ella misma siguiera igual. En medio de sus pesados pensamientos, su dedo se resbaló en la pantalla, haciendo que su teléfono vibrara al enviar un mensaje por accidente, dejándola congelada de puro impacto. El pánico se apoderó de ella mientras escondía su rostro entre sus brazos, aterrorizada de que Fukusuke encontrara raro su mensaje o se incomodara si miraba su pantalla en ese momento. El teléfono sonó con una respuesta de Fukusuke, y al leer sus cálidas palabras sobre lo mucho que había disfrutado su tiempo juntos y su deseo de volver a comer juntos, una alegría abrumadora la invadió. Apretó el teléfono contra su pecho, con una sonrisa radiante e incontrolable dibujándose en su rostro, mientras su corazón se llenaba de ilusión. Al ver su reflejo en el espejo, se sonrojó intensamente, desconcertada al darse cuenta de que su rostro eufórico se negaba a volver a la normalidad. Preocupaba que su sonrisa incontrolable persistiera hasta el día siguiente, temiendo lo extraña que le parecería a él si la veía sonreír así. Sumergida en la tina, la joven sintió que sus mejillas se tensaban de vergüenza, convencida de que su rostro estaba a punto de derretirse por la pura intensidad de sus emociones. Unos días después, Fukusuke fue saludado por sus compañeros en el pasillo mientras la llamaban a ella y a Fujisaki. Acercándose a ellos en el pasillo, las dos chicas saludaron a Usuba y Fukusuke con una radiante sonrisa. Tomado por sorpresa por su repentina aparición, Fukusuke balbuceó confundido, solo para que la amiga de ella le guiñara un ojo de forma juguetona y deliberada. Incluso sabiendo que el guiño era solo un hábito nervioso de ella, Fukusuke sintió que su corazón daba un vuelco antes de que ella animara con entusiasmo a amar y a continuar. Mientras los chicos intercambiaban miradas de perplejidad, las chicas se preparaban para revelar su sorpresa. Con expresiones radiantes, ambas chicas mostraron un par de entradas para el parque de atracciones, ofreciéndoselas directamente a los chicos. Explicando que había conseguido los pases de su padre para el próximo domingo, propuso con entusiasmo que los cuatro visitaran juntos el parque de atracciones. El marcador digital muestra 3 minutos y 27 segundos restantes en el cuarto periodo, un momento fugaz congelado en el tiempo. Fukusuke recuerda su breve paso por la cancha durante el torneo final de la escuela secundaria. Un recuerdo fugaz hecho solo porque reemplazó a su estrella, Yusei. Cuando sonó la bocina final, su tiempo total de juego durante 3 años enteros de baloncesto en la escuela secundaria culminó en solo esos 3 minutos y 27 segundos finales. Ese recuerdo persistente fue precisamente la razón por la que finalmente dejó de jugar al baloncesto por completo. Ahora en la escuela secundaria se pone en marcha un plan para que 4 estudiantes, 2 chicos y 2 chicas, pasen un día juntos en el parque de atracciones local. Mirando los pases de un día, Fukusuke se maravilla con la idea, habiendo asumido siempre que las citas dobles estaban reservadas para los chicos populares, mientras que los chicos y chicas normales salían por separado. Mira con aprecio, reconociendo que Kureha es fundamentalmente diferente de las normas sociales que rigen el aula. Ampliamente reconocida como la chica más encantadora de la escuela, su naturaleza despreocupada le permite mezclarse sin esfuerzo con cualquiera, independientemente de la popularidad o los grupos sociales. De repente, una serie de zumbidos interrumpe sus pensamientos, recordándole de manera severa que su verdadero papel en esta próxima salida es simplemente actuar como un mal tercio. Mirando hacia abajo a un mensaje de texto que pide tener una reunión de estrategia después de la escuela, se gira para mirar directamente a Yua. Una vez que concluye el día escolar, el tranquilo patio exterior permanece inmóvil bajo el sol de la tarde. Junto a los parterres de flores, Yua cuida cuidadosamente las plantas en macetas, raspando la tierra antes de que llegue Fukusuke cargando una bolsa de fertilizante pesado. Él se disculpa por arrastrarla a cargar peso, pero ella le asegura alegremente que como amigos, está más que feliz de ayudar antes de su viaje al parque de atracciones. Observando las hermosas flores, él se da cuenta de que todas las flores que decoran su aula son cultivadas justo aquí por sus manos. Cuando la elogia por mantener las hermosas flores del aula, ella se da la vuelta tímidamente, con sus mejillas enrojeciéndose de un carmesí oscuro por la vergüenza. Ella se da la vuelta, explicando con timidez cómo usó semillas sobrantes de los parterres para cultivar plantas adicionales, sorprendiéndolo con su silenciosa dedicación. Expresando su gratitud, él le pregunta si le gustaría plantar algo juntos en algún momento, una propuesta que ella acepta de buena gana. Inclinándose juntos sobre la vegetación en maceta, ella comparte con entusiasmo lo divertido que es ver florecer tan rápido las plántulas fáciles de cultivar, mientras él escucha atentamente. Entregándole una pequeña maceta con gazania, ella se ofrece a dejar que él mismo la cultive si no es una molestia,
guiando sus manos suavemente mientras él acepta la planta. Maravillándose de la saludable planta en maceta que tiene en sus manos, él le agradece calurosamente por el detallado regalo. Más tarde, sentados juntos en un banco, ella admite su emoción por ir a un parque de atracciones con un chico, reflexionando sobre cómo nunca imaginó que tal salida sucedería. Curiosa por su pasado, ella le pregunta sobre sus visitas anteriores, lo que hace que él revele que en realidad nunca antes ha estado en un parque de atracciones aparte de un breve viaje en la escuela primaria. Admitiendo su nerviosismo, él se preocupa de que su falta de experiencia pueda arruinar el ambiente para todos, pero ella le asegura rápidamente que su presencia es lo que hace que el viaje sea cómodo para ella. Sonrojándose suavemente mientras mira hacia otro lado, ella confiesa que habría rechazado la invitación por completo si él no fuera. Desconcertado por sus palabras, él comienza a reflexionar sobre por qué ella lo invitó específicamente a él a la salida en primer lugar. Él expresa su confusión, razonando que traer a su amigo de la infancia o a alguien más extrovertido tendría más sentido, dejándola a ella dudando al explicar sus verdaderas motivaciones. Haciendo una pausa antes de responder, ella revela que su amiga en realidad ha sabido de él durante mucho tiempo, tomándolo completamente por sorpresa. Pidiendo disculpas por sacar el tema, ella sugiere dejar que su amiga lo explique por sí misma, mientras él reflexiona sobre su larga historia como una figura solitaria desde la infancia, recordando memorias pasadas. Él recuerda cómo ella siempre le tendía la mano para agarrarlo y llevarlo a jugar cada vez que estaba solo. Los recuerdos de tercer grado regresan en grupo, recordando las duras palabras de otros niños que la dejaban atrás por ser demasiado lenta. Mirando su cabeza temblar a su lado, él recuerda cómo ella superó esa dura exclusión tendiéndole la mano audazmente para incluirlo a él en su lugar. Él recordaba cómo ella lo había defendido mucho tiempo atrás, gritando a todo pulmón que no volvería a jugar con los demás si lo excluían. Para él, ella siempre había sido una heroína, mostrando esa feroz lealtad desde la infancia. Volviendo a la conversación presente, la mujer mayor le aclaró que la invitación no era solo para llenar un lugar vacío. Le dijo rotundamente que la verdadera razón era simplemente su interés genuino en él. Ella enfatizó que invitar a alguien al azar no estaba en la naturaleza de su compañera, reafirmando la intención meditada detrás de la invitación. El domingo llegó a la estación Tama Park, donde multitudes bulliciosas pasaban junto a la terminal bajo un cielo despejado de mañana. Pie sola cerca de los casilleros de la estación apenas un minuto antes de la hora pactada, la joven miró a su alrededor con ansiedad, preguntándose si los demás ya habrían llegado. Mirando hacia el pasillo, su mirada captó a los chicos interactuando con una desconocida que le entregaba su información de contacto en agradecimiento. Después de orientar a la viajera hacia su destino, el joven de cabello oscuro recibió una ligera palmadita en el hombro de su amigo, quien notó que ella los observaba desde el otro lado del corredor. Rotando con saludos enérgicos, el Chie-Chiga puntiagudo se reunió con ella, mientras su compañero le pedía una tímida disculpa por hacerla esperar, provocando una pregunta en tono de burla sobre su reciente interacción. Observando su elegante atuendo nuevo y su cabello delicadamente peinado, él no pudo evitar admirar lo excepcionalmente encantadora que se veía hoy. Cuando ella preguntó por qué la transeúnte le había entregado sus datos de contacto, el chico de cabello puntiagudo explicó que su amigo simplemente había ayudado a guiar a alguien perdido con los trasbordos del tren. Mientras su amigo elogiaba su amabilidad natural, el chico de cabello oscuro reflexionaba en silencio sobre su tendencia a sentirse como un extra en cada situación social. Inclinándose para mirar más cerca, ella de repente elogió su calzado, reconociéndolas al instante como zapatillas atléticas de baloncesto. Sorprendido por el repentino reconocimiento de ropa deportiva por parte de ella, él se enteró para su sorpresa de que ella y su amigo de la infancia habían jugado juntos en el equipo de baloncesto de la escuela secundaria. Dando a su alrededor a la creciente multitud de viajeros, los chicos se dieron cuenta de que ella se había escabullido repentinamente del pasillo abierto. Encontrándola acurrucada fuertemente en un pequeño rincón entre las estructuras, la observaron temblar por la sobrecarga sensorial y se dieron cuenta de que buscaba consuelo en espacios pequeños y cerrados. Sintió un tirón repentino en el brazo cuando Emiko la arrastró, aunque Fukusuke se detuvo ligeramente al notar un sutil detalle en el cabello de Yua que le llamó la atención. Señalando su broche para el cabello, Fukusuke preguntó si combinaba con el patrón de la bufanda de Kureha, lo que hizo que Emiko y Kureha se inclinaran entusiasmadas para confirmar que habían elegido accesorios a juego a propósito. Observando el tranquilo momento, Yusei se dio cuenta de la conexión entre sus accesorios a juego, mientras Yua se sonrojaba levemente ante la mirada atenta de Fukusuke. Tanto Fukusuke como Yusei les hicieron cumplidos rápidamente, asegurándoles a las chicas que los accesorios a juego les quedaban sorprendentemente bien. El corazón latiéndole con fuerza por sus amables palabras, Yua decidió que se dejaría
dejaría el broche puesto, mirando a Fukusuke con silencioso agradecimiento. Mientras el grupo comenzaba a caminar hacia su destino guiado por Yusei, Fukusuke notó que Emiko lo miraba de reojo con una expresión de complicidad. Ella le reveló con una sonrisa gentil que había coordinado el estilo a juego específicamente porque sabía que Fukusuke sería lo suficientemente atento como para notarlo. Tomándolo completamente desprevenido, ella echó a correr repentinamente para unirse a los demás, dejando a Fukusuke sorprendido por su repentina velocidad. Siguiéndolo de cerca, Yua le dio un toquecito en el brazo a Fukusuke, mientras Emiko se burlaba juguetonamente de Yusei por llevar un chándal deportivo completo a un parque de atracciones. Inclinándose para susurrarle al oído, Yua le recordó suavemente a Fukusuke que él era una parte importante del grupo y no un simple extra. Su corazón dio un vuelco por su cercanía, dejándolo momentáneamente sin palabras mientras absorbía en silencio sus reconfortantes palabras. Reuniéndose con el grupo con una cálida sonrisa, le pidió que se apresurara, dando inicio oficialmente a su cita doble en el parque de atracciones. Cita doble en el parque de atracciones comenzó mientras los 4 amigos estaban juntos cerca de la entrada, rodeados de la bulliciosa energía del parque. Revisando un mapa del parque, se maravillaron ante la gran cantidad de atracciones disponibles, pensando cuál sería la mejor opción para una cita. Kusuke señaló que las montañas rusas son naturalmente lo primero que cualquiera se sube en un parque de atracciones, lo que provocó un divertido acuerdo del grupo. Mientras la montaña rusa rugía a través de sus repentinas caídas y giros, los gritos llenaron el aire mientras Yua se aferraba a Fukusuke, sintiéndose un poco cohibida por su intensa reacción. Cuando la montaña rusa se detuvo y los arneses se liberaron, el grupo bajó, felicitándose mutuamente por haber sobrevivido a la intensa atracción. Mari sonrió dulcemente, expresando cuánto disfrutó la experiencia, pero cuando su compañero se giró para indicarle que saliera, su compostura cambió. Sentada completamente inmóvil con el alma prácticamente flotando fuera de su boca, se volvió desternillantemente obvio que se había desmayado por completo del terror. Una vez recuperada, caminaron por el sendero, riéndose de que todavía sentían sus corazones latiendo con fuerza mientras debatían si subir a la torre de caída libre a continuación. Preocupados por sobrevivir a otra atracción extrema, alguien sugirió elegir algo un poco más suave, señalando hacia una atracción de agua cercana. Antes de entrar, vieron una máquina expendedora que vendía ponchos para la lluvia, y se dieron instrucciones para cubrirse cuidadosamente y proteger el maquillaje y el cabello de las salpicaduras. Poniéndose sus ponchos con capucha a juego, las chicas salieron listas para ir, aunque los chicos debatieron si realmente necesitaban comprar ponchos para ellos también. La atracción acuática resultó ser mucho más salvaje de lo esperado, empapando a los chicos por completo de cabeza a pies mientras las chicas se mantenían secas con su equipo protector. Empapados y buscando la siguiente parada, llegaron frente a una casa embrujada imponente y ominosa que resonaba con gritos lejanos. Mientras estaban de pie cerca de otra máquina expendedora junto a la salida, surgió la curiosidad sobre los inusuales artículos almacenados en su interior. Mirando más de cerca el mostrador, un momento de repentina comprensión lo sorprendió al quedar claro que la máquina estaba vendiendo ropa interior. Ella se acercó para susurrarle que el verdadero atractivo de esos lugares aterradores radica precisamente en lo espeluznantes que son, antes de preguntarle a su compañero si le gustaría probar la atracción de la Casa del Terror. Sorprendido por el interés de ambas, el joven les preguntó si realmente no les molestaban los fantasmas, mientras la otra chica admitía con timidez que ella también sentía cierta curiosidad por lo que había dentro. Al escuchar los gritos desgarradores que resonaban desde la entrada, ella pensó para sí misma que, aunque el interior oscuro y húmedo pudiera ofrecer una extraña sensación de calma, los chillidos del exterior sugerían lo contrario. Al recibir la opción de esperar afuera por parte de sus amigos, juntó valor y declaró que si la otra chica era lo suficientemente valiente como para entrar, ella también iría. Al adentrarse en el sombrío corredor, el grupo se vio rodeado al tante por lúgubres utilerías, incluyendo huellas de manos ensangrentadas en los cristales y grotescas figuras sobre las mesas. Maravillado por el nivel de detalle de la escenografía, el joven soltó una risita al notar la actitud sumamente relajada de su amigo en medio de aquel entorno aterrador. A diferencia de la calma de su compañero, el joven sintió una repentina sacudida de tensión cuando ella se acercó muchísimo a él en la oscuridad. Temblando ante un ruido repentino, se aferró con fuerza a su brazo y le preguntó con nerviosismo si había escuchado algo acechando cerca. Asegurándole que solo se trataba del sonido de sus propios pasos, le prometió no separarse de su lado, cautivado en silencio por lo tierna que resultaba su expresión de miedo. Entrando en pánico en silencio mientras una figura se alzaba ante ella, la joven comenzó a recitar frenéticamente el canto de los 9 sellos entre dientes para ahuyentar a los malos espíritus. Cuando un aterrador actor emergió de las sombras con un gemido horripilante, ella lanzó un chillido ensordecedor que resonó por todo el pasillo. Aterrada a más no poder,
Le apretó el cuello a su compañero con tanta fuerza presa del frenesí que a él le costaba respirar, mientras el resto del grupo observaba entre divertidos y sorprendidos. Al salir a la brillante luz del sol, el grupo recuperó el aliento y celebró haber salido a salvo, aunque algunos lucían visiblemente alterados por la experiencia. Impresionado por su inusual mecanismo de defensa, el joven elogió la impecable pronunciación de sus cantos rituales, quedando desconcertado por lo surrealista de la cita. Aliviados de estar de vuelta al aire libre y sintiendo que recuperaban el apetito, se dirigieron juntos hacia el área de comida cercana. Dejó escapar un suave suspiro de alivio mientras se acomodaban en sus asientos, coincidiendo en que el ajetreado ritmo del día finalmente se había calmado. Él señaló con satisfacción cómo ambos habían logrado hacer contacto visual y conversar con naturalidad con los demás a lo largo del día, un avance que ella validó con alegría. Mirándolo con una mirada cálida y tierna, ella admitió suavemente lo feliz que estaba de haber venido hoy. Su momento de tranquilidad se vio alegremente rompido cuando Emiko y Yusei regresaron con los brazos llenos de comida, presentando una pesada bandeja de golosinas en la mesa. Partiendo generosamente lo que compraron, Emiko le entregó una porción a Yua mientras Fukusuke repartía los bocadillos restantes a todos en la mesa. Cuando Yua ofreció un bocadillo a cambio, se desató un absurdo debate sobre si el pastelillo se llamaba correctamente churro o chiro. Ambas chicas se acercaron a Fukusuke, haciendo chocar sus acaloradas discusiones mientras le exigían que tomara un bando en la ridícula disputa sobre el nombre. Observando la intensa confrontación, Yusei comentó lo inusualmente alteradas que estaban, dejando a Fukusuke completamente desconcertado e incapaz de dar una respuesta. Mirando hacia atrás a todo el caos, desde las atracciones giratorias hasta las comidas compartidas, Fukusuke reflexionó sobre cómo visitar el parque de atracciones juntos en grupo realmente había multiplicado su alegría. A medida que se acercaba el final de la tarde, una suave melancolía los envolvió al darse cuenta de que su día de ensueño juntos estaba llegando a su fin. Teniéndose cerca de la imponente estructura que se alzaba sobre ellos, Emiko se giró con una sonrisa radiante y anunció que su destino final debía ser la rueda de la fortuna. Explicó con destreza que programar su paseo para las 5 en punto les daría asientos de primera fila para el espectáculo de fuegos artificiales que se lanzaría desde la ribera sur. Mientras el grupo se dirigía hacia la fila, Emiko se detuvo y llamó a Fukusuke, tomándolo con la guardia baja mientras se giraba para ver qué necesitaba. Mirándolo con una expresión suave y sincera, le preguntó si estaría dispuesto a subir a la rueda de la fortuna con ella, solo ellos dos. De pie entre la multitud, dudó antes de armarse de valor para preguntarle si estaría dispuesto a subir a la rueda de la fortuna con ella, solo ellos dos. Sus acompañantes aceptaron complacidos el arreglo, haciéndose a un lado amablemente para permitirles tener su momento a solas. Él dejó escapar un leve suspiro de alivio mientras los grupos se dividían, mientras ella le pedía tímidamente que la acompañara. Momentos después, el encargado de la atracción los guió a ambos hacia la góndola de cristal de la rueda de la fortuna. Al cerrarse la puerta, el silencio se apoderó de ellos, con el corazón de él latiendo desbocado en el estrecho y silencioso espacio. Rompiendo la atmósfera silenciosa, ella señaló por la ventana para mostrarle la montaña rusa en la que se habían subido temprano esa mañana. Ella se maravilló con los ojos muy abiertos al ver cómo lucía la casa embrujada desde las alturas, mientras él observaba en silencio su alegre reacción. Avergonzada por su propio entusiasmo, se disculpó por ser demasiado ruidosa, aunque él le aseguró rápidamente que no le molestaba para nada. Él reflexionó sobre lo diferente que parecía ahora en comparación con su persona de estudiante modelo e impecable en la escuela, preguntándose si su serenidad habitual era solo una fachada. Dirigiéndose a él con dulzura desde el otro lado de la cabina, se disculpó por ser tan directa con su invitación y le preguntó con nerviosismo si su entusiasmo le resultaba molesto. Él protestó atolondradamente diciendo que a ningún chico podría molestarle una situación así, lo que trajo una ola instantánea de alivio al rostro de ella. A medida que la cabina se elevaba sobre el vasto paisaje urbano, ella confesó que en realidad se había sentido nerviosa durante todo el día. Él permaneció en silencio, preguntándose qué importante revelación la había llevado a hacer semejante esfuerzo solo para hablar con él en privado. Fijando su mirada directamente en él, reveló que un año atrás, el 23 de julio, estuvo presente en el pabellón deportivo de la ciudad durante las eliminatorias de baloncesto de la escuela secundaria. Ella recordó esa fecha inolvidable, el día en que jugó su primer y último partido oficial como miembro del equipo de baloncesto. Su equipo había sufrido una derrota en la primera ronda, y ella había pasado todo el juego sentada en lo alto de la sección de espectadores en lugar de estar en el banquillo. Incluso cuando los fanáticos decepcionados comenzaron a retirarse, ella permaneció en las gradas, mirando en blanco hacia la cancha como si su mundo hubiera terminado. Hasta el cuarto cuando el número 9 de la secundaria Shibazono entró a la cancha. Reveló que de hecho era ese jugador, sorprendiéndola, ya que nunca se había dado cuenta hasta que Amari lo mencionó de que el chico de su memoria era el mismo Mogi. Mirando por la ventana, ella explicó cuán vívidamente recordaba ese partido, un juego donde la diferencia de puntos era insuperable y el tiempo se agotaba rápidamente, llevando a todos los presentes a aceptar que la derrota era inevitable. Ella ofreció una suave disculpa,
admitiendo que había asumido tontamente que solo había entrado en reemplazo de Fujisaki para tener algo de tiempo en cancha y crear recuerdos antes de que concluyera la temporada. Él reconoció en silencio su reacción, entendiendo por qué a cualquiera le parecería extraño que un jugador estrella bien conocido fuera reemplazado por un estudiante de tercer año poco conocido. Ella insistió en que su suposición inicial estaba equivocada, elogiándolo por negarse a rendirse ante un oponente que ya estaba confiado en su victoria. Recordando su esfuerzo desesperado, relató cómo él marcó a un oponente imponente con todo lo que tenía, persiguió balones sueltos más allá de las líneas laterales, animó a sus compañeros sin descanso y se reincorporó a la cancha tras caer al suelo. Él señaló que aún recordaba a los jugadores rivales burlándose de él por parecer tan desesperado, mientras permanecía sentada escuchando atentamente sus palabras. Ella lo miró con seriedad, recordando cómo él era la única persona en la cancha que nunca se rindió, jugando con absoluta sinceridad hasta el pitido final mientras todos los demás ya se habían rendido. Una escena que la llevó a las lágrimas mientras lo observaba desde arriba. Recordando sus días en la escuela secundaria, ella reflexionó sobre cómo técnicamente había formado parte del club de baloncesto, pero finalmente se rindió. A pesar de practicar hasta cierto punto, chocó contra un muro donde sus pases eran interceptados y sus tiros bloqueados, dándose cuenta de que simplemente no estaba mejorando. Poco tiempo de tomárselo en serio, limitándose a fingir frente a todos mientras por dentro renunciaba a todo. Cuando sus compañeras de clase le preguntaron si se quedaría después de clases, ella rechazó la invitación en voz baja y se dirigió a casa sola. Estando juntos, ella le admitió que al verlo se dio cuenta de que solo se estaba de mal humor y negándose a enfrentar la realidad sin haberlo dado todo realmente. Abriéndose la boca mientras la emoción la embargaba, confesó que ver la dedicación de él le hizo darse cuenta de su propia falta de esfuerzo real. Ella continuó con su sincera confesión, explicando cómo lloró una y otra vez al darse cuenta de la verdad, y aún así siguió arrastrando las cosas incluso después de entrar a la preparatoria. Mirándolo atentamente, ella compartió que había querido contarle esta historia a ese chico de aquel entonces durante mucho tiempo, y él reconoció suavemente haberla escuchado con claridad. Abrumada por el alivio tras haber expresado finalmente sus pensamientos guardados por tanto tiempo, ella inclinó la cabeza exhalando profundamente y le agradeció, mientras él la miraba con sorpresa. Explicó que desde que se enteró por Amari, había querido decírselo, pero después de que las cosas se pusieron raras con la situación del santuario, no se había atrevido a hacerlo. Una suave sonrisa iluminó su rostro mientras expresaba su sincera felicidad por haberlo dicho finalmente en voz alta, encontrándose con la mirada cálida y atenta de él. De repente, brillantes fuegos artificiales comenzaron a estallar en el cielo nocturno afuera, atrayendo la atención de ambos hacia el colorido espectáculo sobre la rueda de la fortuna. Bañada por la luz radiante de la ventana, ella contempló el brillante espectáculo, comentando que eran los fuegos artificiales más hermosos que jamás había visto. Mientras una lágrima silenciosa resbalaba por su mejilla, confesó internamente que no podía apartar la mirada, no de los fuegos artificiales, sino de él. La observó detenidamente, con los ojos fascinados al notar las lágrimas que caían lentamente por el rostro de ella bajo el resplandor de los fuegos artificiales. Fuera, las góndolas de la rueda de la fortuna colgaban silenciosamente contra el horizonte que se oscurecía mientras los fuegos artificiales continuaban iluminando la noche. Volviéndose hacia él en el pasillo, le expresó su gratitud por cómo la ayudó a cambiar, antes de agregar que en realidad había una cosa más que necesitaba decir. Ella deja escapar una suave risita y se lleva un dedo a los labios, declarando en tono juguetón que sus verdaderos sentimientos siguen siendo un secreto por ahora. Mientras él le pregunta por qué debe mantenerlo en secreto, ella le promete contárselo todo algún día, siempre y cuando se esfuerce un poco más. Mirándola con quieta comprensión, él asiente suavemente, asegurándole que esperará el tiempo que sea necesario. Al reunirse con el grupo poco después, todos coinciden en que el espectáculo de fuegos artificiales fue absolutamente deslumbrante. Un repentino timbre suena en el teléfono de ella, lo que lo lleva a preguntarle si había mantenido su dispositivo apagado todo este tiempo. Él se da cuenta con un cálido sentimiento de gratitud de que ella se tomó la molestia de apagar su teléfono solo para que nadie interrumpiera su momento juntos. Luego ella se gira hacia el grupo y se ofrece a enviarles todas las fotografías que tomó durante los fuegos artificiales. Ansiosa por compartir recuerdos, sugiere crear un chat grupal entre los cuatro para que todos puedan intercambiar fotos fácilmente. Añade con una sonrisa pícara que también compartirá las fotos vergonzosas de cuando se empaparon, causándole a él un momento de cómica turbación. Girándose directamente hacia él con su teléfono listo, le pregunta si intercambiará sus datos de contacto con ella en ese mismo instante. Al darse cuenta de que era el único cuyos datos de contacto aún no había añadido, él acepta penado intercambiar información y crear el chat grupal. Al notar el intercambio, los demás coinciden rápidamente en que ellos también deberían intercambiar sus contactos. Antes de irse del parque de atracciones, le piden a un transeúnte que les tome una foto grupal a los cuatro juntos. Mientras se inclinan y se despiden unos de otros,
Él reflexiona en silencio sobre lo exitoso que resultó ser su viaje. Mirando su foto grupal final, se siente seguro de haber dado varios pasos significativos hacia la meta que él y Usuba se trazaron juntos, concluyendo que fue un día verdaderamente maravilloso. En lo alto de una cabina de la Rueda de la Fortuna, el ambiente se sentía denso por la silenciosa incomodidad entre los dos adolescentes sentados uno frente al otro. Al encontrarse a solas con él en el espacio cerrado, ella se agitaba con nerviosismo, buscando desesperadamente en su mente un tema de conversación. Él rompió el silencio primero, preguntando con genuina curiosidad si ella originalmente había querido compartir el paseo con Fukusuke en su lugar. Tomada por sorpresa, los ojos de ella se agrandaron con leve asombro antes de que él balbuceara una aclaración apresurada y aturdida. Ella explicó suavemente que Yui probablemente quería la oportunidad de hablar con Fukusuke a solas, razón por la cual se dio su turno esta vez. Comparando su amable naturaleza con la de Fukusuke, ella ofreció una sonrisa afectuosa, aunque él insistió con humildad en que no estaba para nada al nivel de su amigo, recordando especialmente sus días de baloncesto en la secundaria. Él reflexionó sobre esos recuerdos pasados, recordando cómo Fukusuke había entrenado diligentemente a su lado y superado su propia decepción al no quedar en la alineación titular sin una sola queja. Observando la costumbre de abnegación de Fukusuke, él señaló lo importante que era para quienes lo rodeaban ofrecerle su apoyo incondicional, un sentimiento con el que ella estuvo de acuerdo en silencio. De repente, al notar que ella buscaba entre su bolso, él la observó con cierta confusión mientras buscaba algo. Sacando su teléfono, ella explicó su plan de tomar fotos de la vista para sus amigos en caso de que estuvieran demasiado ocupados hablando como para notar el paisaje. Mientras ella preparaba su cámara contra el cristal de la ventana, él pensó en silencio para sí mismo lo notablemente amable y considerada que ella realmente era. Las campanas de la escuela resonaron en el pasillo mientras los estudiantes se dirigían a sus salones de clases. Pie fuera del salón, Fukusuke recordó el consejo de su hermana sobre lo incómodo que era el día después de una primera cita, aunque sabía que su salida no había sido una cita real. Se armó de valor para saludar a Kureha alegremente, intentando superar su persistente nerviosismo antes de abrir la puerta. Al entrar, la encontró rodeada por un círculo de compañeras populares, riendo y conversando en un grupo tan cerrado que parecía imposible de abordar. Dudó, al no tener el valor de interrumpir a aquel glamoroso círculo, y decidió enviarle un mensaje más tarde. Justo cuando se daba la vuelta, su teléfono vibró con un mensaje entrante. Revisando su pantalla con sorpresa, se dio cuenta de que el mensaje era directamente de Kureha, agradeciéndole por el día anterior y expresando sus ganas de compartir más días divertidos juntos. Mirándola al otro lado del salón, captó su sonrisa pícara y triunfante, mientras le hacía una seña juguetona indicando que se le había adelantado. Abrumado por su tierno gesto, se cubrió el rostro con las manos mientras escribía eufóricamente una respuesta en su teléfono. Mientras revisaba su teléfono a escondidas bajo su pupitre, su corazón se aceleró por lo adorable que era ella, mientras Kureha lo miraba disimuladamente con un ligero sonrojo. Cerca de allí, sus compañeras murmuraban sobre si ya se habían comunicado con Kureha, mientras Yusei entraba al salón tras cuidar las flores del jardín, saludando a Fukusuke amablemente al pasar. Yusei se detuvo para agradecerle a Fukusuke por su ayuda el día anterior, a lo que Fukusuke le devolvió la cortesía amablemente. Observando la interacción, Kureha señaló la popularidad de Yusei entre sus compañeros, mientras él continuaba charlando sobre un reciente partido deportivo. Momentos después, Emiko tomó la palabra con entusiasmo, anunciando el próximo torneo escolar de juegos de pelota programado para el domingo. Los estudiantes reaccionaron con emoción y curiosidad, ansiosos por escuchar los detalles de la competición. Miko explicó que la clase ganadora recibiría una jugosa tarjeta de regalo como premio, animando a todos a participar. Mientras los estudiantes discutían unirse a varios equipos como béisbol y baloncesto, el grupo se unió motivado para aspirar al primer lugar en su primer gran evento escolar. Dentro del salón de clases, los estudiantes se anotaron entusiasmados en sus deportes elegidos para el próximo torneo, y Yusei optó por el fútbol junto a sus compañeros. Observando el ambiente unificado, Fukusuke notó en silencio lo cohesiva que parecía la clase 1-1, dándose cuenta de que realmente podrían desempeñarse bien en la competencia. Fuera en el pasillo, sus compañeras elogiaron a Kureha por sus videos pasados del equipo de baile, preguntándole si planeaba unirse de nuevo, mientras Fukusuke se disculpaba para ir a buscar libros de texto a su casillero. De repente, un estudiante alto y de mirada desafiante chocó fuertemente contra Fukusuke, diciéndole de forma grosera que se quitara el camino antes de seguir por el pasillo, mientras Fukusuke se disculpaba en voz baja. Vuelta en el salón, Shinsuke entregó un mensaje del presidente del club informando a Yusei que tenía prohibido sobreesforzarse y que no debía jugar en el torneo, dejando a Yusei desconcertado. El estudiante alto que había chocado con Fukusuke se adelantó para confirmar que Yusei ya estaba en la lista oficial del torneo,
explicando que las prioridades del club significaban que Yusei no podía participar en los juegos de la clase. Vistoso estudiante luego dirigió su atención hacia Kureha, presumiendo de sus habilidades en el baloncesto e invitándola a verlo jugar, pero otro compañero intervino de inmediato para decirle que dejara de molestarla. Molesto por la actitud grosera, Fukusuke llamó al estudiante Inoue, preguntándole si podían apartarse a hablar en privado un momento. Más tarde, durante la tercera hora de educación física, la clase se reunió en el campo escolar para practicar libremente antes del torneo. Kusuke practicó atrapar la pelota con Inoue, haciendo resonar el béisbol firmemente en el guante y elogiando el tiro. Inoue expresó sorpresa ante la habilidad de Fukusuke para atrapar sus lanzamientos con tanta comodidad, sugiriendo que, con la experiencia de Fukusuke en juegos de pelota, debería considerar jugar como receptor. Curioso por la potencia del lanzamiento de Inoue, Fukusuke le preguntó si alguien como él realmente podría manejar una bola rápida, lo que llevó a Inoue a prepararse para lanzar a gran velocidad. Después de su intensa sesión de práctica, los dos se sentaron en una banca afuera, e Inoue elogió el entusiasmo y la dedicación de Fukusuke. Inoue se sinceró sobre su pasado, recordando cómo fue un jugador titular hasta el otoño de su segundo año, cuando una lesión inesperada lo dejó fuera. Reflexionando sobre su antigua gloria como el lanzador estrella del equipo durante 2 años, Inoue minimizó sus logros pasados considerándolos mera suerte durante un bache prolongado. Recordó el momento decisivo durante las semifinales regionales de Tokio Occidental, parte baja de la novena entrada, a un solo out de una victoria por blanqueada, cuando el último bateador conectó la carrera del triunfo. Al reflexionar sobre ese lanzamiento devastador, explicó cómo un solo error destruyó su concentración, lo que lo llevó a perder toda motivación para entrenar hasta rendirse por completo. Fukusuke escuchó en silencio, reconociendo lo cruel que podía ser que un mal lanzamiento lo arruinara todo. Sentados juntos en la banca, mirando a otros estudiantes jugar, el ex-pitcher se preguntó en voz alta qué habría pasado si hubiera seguido adelante, trazando un paralelo con las propias luchas pasadas de Fukusuke y Kureha, contemplando su propia historia, si realmente estaba agotado o simplemente no lo había dado todo. Fukusuke señaló que la línea entre rendirse y continuar es difusa, algo que nadie más puede decidir por ti. Volviendo al próximo torneo, Fukusuke declaró su resolución de darlo todo como receptor, golpeando su guante para enfatizar su dedicación incluso si Inoue lanzaba curvas extremas como en sus mejores tiempos. Con absoluta convicción en sus ojos, Fukusuke prometió detener cada lanzamiento aunque tuviera que recibirlo en el cuerpo, lo que hizo que Inoue deseara haber conocido a un compañero como él en aquel entonces. Mientras terminaban su conversación y se preparaban para volver a la práctica, Inoue se alistó para hacer otro lanzamiento. Mientras tanto, cerca del gimnasio, Fukusuke se preguntaba qué estaría haciendo Usuba durante la clase de educación física. Sin embargo, un aura inquietante parecía rodearla, presagiando un cambio repentino. Al día siguiente, Usuba dejó por completo de asistir a la escuela. Mientras el timbre resonaba en el aula marcando el final de la jornada del miércoles, los estudiantes recogían sus mochilas, dejando atrás la silenciosa observación de que Usuba se había ausentado un día más. Ogi permanecía en silencio entre el murmullo sobre el próximo torneo de juegos de pelota, con sus pensamientos fijos en la inexplicable ausencia de ella. Antes de que él pudiera irse, Kureha lo llamó apresuradamente para preguntarle si podían hablar un momento. Él se detuvo y se giró para escuchar mientras ella dudaba, preguntándole si sabía algo de por qué Usuba había estado faltando a clases toda la semana. Ella se ofreció a compartir lo que sabía, recordando los acontecimientos del tercer periodo del lunes, cuando su clase practicaba danza en el salón de Ken. Explicó que, como Amari no tenía experiencia en baile, tropezó al principio, pero todos la apoyaron al comienzo, practicando los pasos juntos una y otra vez. Sin embargo, a medida que los movimientos de Amari se volvían más rígidos bajo presión, la actitud severa del instructor terminó por apartarla de la práctica grupal para entrenar sola, llevándola al límite de querer rendirse. Oji expresó su consternación por el trato tan duro, lo que llevó a Kureha a explicar que Amari carga con un trauma relacionado con este tipo de situaciones, lo que impulsa su intenso deseo de ser útil y hacer felices a los demás. Le aseguró que Usuba también era una amiga muy importante para él, lo que lo preocupaba aún más por su bienestar. Kureha añadió que la amabilidad de Amari a menudo le juega en contra, pues rechazó las ofertas de practicar fuera de clase por miedo a ser una carga para sus compañeros. Al escuchar esto, él se dio cuenta de que ella había elegido la opción que causaba menos problemas a los demás, asumiendo toda la culpa para que la clasificación de la clase no se viera afectada. Más tarde, afuera, él cuidaba las plantas de la escuela, con la mente abrumada por todo lo que acababa de enterarse. Chorro constante de agua caía sobre las flores en maceta, llenando el tranquilo aire de la tarde. Luchaba contra la dura realidad de que mejorar en solo una semana era poco probable, aunque saltarse el torneo se sentía demasiado desgarrador para alguien que realmente formaba parte de la clase. Contempló en silencio la pantalla de su teléfono, leyendo los breves mensajes de Yua, quien apenas reconoció haber hablado con Kureha antes de ofrecer una disculpa vacilante. Kureha continuó presionándolo por mensaje, explicándole que Yua solo respondía con simples emoticonos cuando la contactaba,
y le rogó que intentara escribirle él mismo, recordando cómo tener a alguien cerca que compartía sus mismas inquietudes le había dado valor en el pasado. Observando la pantalla mientras otra breve respuesta en forma de sticker vibraba en su teléfono, reflexionó sobre el distante silencio que había entre ellos. Caminando a casa bajo el cielo gris de la ciudad, se dio cuenta con el corazón oprimido de que en su estado actual carecía de la fuerza para ofrecerle a Yua el valor que necesitaba. Más tarde esa noche, sentado frente a Emiko en la mesa del comedor, se limitó a jugar con su comida en sombrío silencio. Al notar su plato intacto, Emiko le preguntó con dulzura por su falta de apetito, expresando preocupación ya que había pasado tiempo desde la última vez que comieron juntos. Cuando ella le preguntó si algo malo había pasado con Yua, él confirmó a regañadientes que las cosas, en efecto, habían empeorado. Desplomándose derrotado, escuchó como Emiko deducía que Yua lo estaba evitando activamente, dejándolo completamente desanimado. Emiko lo tranquilizó diciéndole que no era culpa suya ni de Yua, sugiriendo que Yua simplemente había olvidado cómo encontrar su valor, antes de cambiar abruptamente de tema para buscar algo en su escritorio. Regresando con su teléfono, tocó la pantalla para reproducir un video de un partido de baloncesto de la escuela secundaria, señalando a su yo más joven corriendo hacia la cancha. Sorprendido, le preguntó si realmente había ido a ver su antiguo partido, y ella afirmó con orgullo que por supuesto que sí. Él recordó lo difícil que había sido ajustar su horario con meses de anticipación a pesar de ni siquiera saber si llegaría a jugar. Pero Emiko descartó sus dudas con una sonrisa alegre. Ella declaró con firmeza que el hecho de que jugara o no nunca le había importado, porque si no hubiera entrado a la cancha, simplemente lo habría animado desde la grada de todos modos. Mirándolo con calidez, le compartió que ver su determinación en ese video todavía le da valor cada vez que el trabajo se vuelve difícil. Observando la grabación de su yo pasado, alcanzando alturas que sentía que nunca podría lograr, absorbió sus palabras mientras el recuerdo de su puro esfuerzo se reproducía ante él. Miró fijamente la pantalla, admitiendo suavemente que ese partido fue tal vez el único momento en toda su vida en el que realmente lo dio todo. Reflexionando sobre sus hábitos habituales, confesó cómo constantemente huía, no se defendía ante los insultos, no podía mirar a los ojos a la chica que admiraba y le costaba ofrecer incluso una palabra de aliento a una amiga. Sin embargo, al mirar la grabación, comenzó a darse cuenta de que tal vez en ese partido había sido diferente. Mirándose hacia él, ella le señaló con dulzura que durante ese partido no había huido en absoluto. Le reaseguró que realmente se había esforzado al máximo cuando importaba. Y añadió que, como él ya sabía lo que se sentía esforzarse tanto, sin duda llegaría el día en que pudiera intentarlo de nuevo con todas sus fuerzas. Mientras se hacía el silencio entre ellos, él miró su propio reflejo y se dio cuenta de que tanto el chico que dudaba ahora como el que lo daba todo en la cancha eran verdaderamente la misma persona. Cuando el video llegó a su fin, él se levantó, devoró su comida, le dio las gracias y guardó la tableta con cuidado, sorprendiéndola un poco con su repentino cambio de energía. Decidido, le preguntó si recordaba dónde vivía la chica, recordándole que ya la había llevado a casa en una ocasión anterior. Ella respondió con una sonrisa juguetona y confiada. Ella le aseguró alegremente que lo dejara todo en manos de su hermana mayor, lo que le sacó a él una sincera palabra de agradecimiento mientras se preparaba para dar el siguiente paso. Encima de la ciudad iluminada, una enorme torre residencial se alza hacia el cielo nocturno. Dentro de un automóvil estacionado cerca, Fukusuke se sorprende al enterarse de que Usuba vive en un rascacielos tan imponente, mientras Emiko se ríe levemente y comenta lo inolvidable que es el edificio. Continúan hablando del apartamento, preguntándose en voz alta cuántas habitaciones podrían caber en un ático que ocupa toda la planta superior. Emiko se despide de él mientras se prepara para ir a trabajar, recordándole que no se quede hasta muy tarde, y él le confirma que regresará a casa en tren. Al salir a la calle, observa cómo el vehículo se aleja entre el tráfico antes de dirigir su atención al imponente edificio frente a él. Al entrar al elegante vestíbulo, localiza el número de apartamento 4501 en el panel del intercomunicador y llama, preguntándose por un momento qué tipo de familia le permitiría a su hija de secundaria vivir sola en semejante lujo. El intercomunicador suena y cuando responden, él balbucea una disculpa por presentarse de improviso, provocando una respuesta sorprendida al otro lado. Un reflejo cercano revela una vacilación tensa, preguntándose si haber venido sin invitación era realmente lo correcto. Con un clic seco y un ligero zumbido, las puertas automáticas de cristal de seguridad se abren para darle acceso. El vestíbulo de la planta baja es espacioso y está elegantemente amueblado con sillones cómodos y cálidas lámparas de acento. Camina hacia la zona de ascensores privados, esperando en silencio mientras las puertas se abren para recibirlo. A medida que el ascensor de alta velocidad asciende rápidamente hacia el piso 45, se le taponan los oídos por la presión mientras se maravilla con la atmósfera
atmósfera digna de un hotel. Las puertas del ascensor se abren para revelar a Usuba esperando en el pasillo, vestida con su uniforme escolar completo y audífonos alrededor del cuello. Un silencio incómodo se apodera de ellos mientras Fukusuke balbucea un saludo, notando internamente que ella todavía lleva puesto el uniforme y dándose cuenta de que debió de haber intentado ir a la escuela esa mañana. Él se detuvo ante su puerta, dudando un poco hasta que ella lo invitó suavemente a pasar. Al cruzar el umbral, él quedó impresionado de inmediato por la magnitud y el lujo de la amplia sala de estar en las alturas. Sorprendido por la grandiosidad, él le preguntó si de verdad vivía allí completamente sola, a lo que ella le explicó que casi siempre preparaba la comida en otra sección y pasaba su tiempo en un rincón distinto. Ella abrió el camino hacia una habitación más pequeña y acogedora, decorada con estantes y pertenencias personales. Al entrar en el espacio compacto, ella admitió que el apartamento principal le parecía demasiado grande e incómodo, por lo que había remodelado un vestidor para convertirlo en sus aposentos principales. Él no pudo evitar soltar una risita silenciosa, encontrando que ese arreglo tan poco ortodoxo era totalmente característico de ella. Tomando asiento en la limpia mesa, él se maravilló de lo elegante que era el lugar mientras ella le servía té que había traído de casa. Sentados frente a frente, ella le preguntó con dulzura si ya había comido, pero él confesó que no tenía apetito. Su conversación volvió a girar en torno a su reciente salida al parque de atracciones, un recuerdo que ahora les parecía casi irreal a ambos. Ella se abrió y contó cómo había visto a Fujisaki rodeado de amigos el lunes por la mañana, explicando que ver su popularidad extrovertida la hizo darse cuenta de lo completamente distante que se sentía de las personas como él. Ofreciéndole una bebida caliente, ella admitió que carecía de la confianza para ser alegre y extrovertida con los demás, aunque señaló en voz baja que a él parecía irle mucho mejor. Ella reflexionó sobre cómo el seguir acercándose a Yua podría eventualmente llevar a una amistad verdadera, o tal vez incluso a algo más. Mirando hacia su taza, ella confesó su profunda dificultad con el trabajo en equipo, ya fuera durante eventos deportivos escolares o en cualquier esfuerzo colectivo. Escuchando con atención, él le expresó su total comprensión, compartiendo que prefería los juegos de un solo jugador por miedo a perjudicar a un equipo. Surgieron recuerdos de deportes grupales, donde destacar por las razones equivocadas hacía sentir a uno como una carga incómoda para todos los demás en la cancha. Tomando un lento sorbo de té, él reflexionó en silencio sobre lo doloroso que realmente era ese sentimiento de aislamiento. Admitió con silenciosa renuencia que había considerado faltar a la práctica de baile de la próxima semana, creyendo que su ausencia les ahorraría a todos la carga de su presencia. Ella retrocedió con repentina incredulidad, exigiéndole saber cómo podía llegar a una conclusión tan autodestructiva. Decidida a hacerle cambiar de opinión, ella le recordó cómo habían logrado encontrar valor juntos en el parque, instándolo a dejar de huir para que su esfuerzo finalmente diera frutos. Una duda tensa y silenciosa se apoderó de ambos mientras él absorbía sus sinceras palabras de aliento. En el fondo, él se preguntó si los clichés vacíos eran realmente lo que ella necesitaba escuchar, dándose cuenta de que un simple aliento jamás le daría verdadera fuerza. Mientras los recuerdos de sus mensajes de texto de apoyo cruzaban su mente, ella se acercó, buscando amablemente la verdadera razón de su visita. Un rayo de determinación le llenó el pecho al recordar su alegre presencia a su lado, consolidando un deseo desesperado de hablar finalmente con la verdad y sin reserva. Sombreando sus ojos con intensa concentración, se dirigió a ella suavemente por su nombre, obteniendo su asentimiento mientras la atmósfera cambiaba a una silenciosa expectación. Sentado frente a ella en la mesa, se ofreció a compartir la historia de un cierto jugador de baloncesto. Ella escuchó con atención, asintiendo suavemente mientras él comenzaba a hablar. Recordó cómo el baloncesto solía ser pura diversión, simplemente perseguir el balón y disfrutar de cada punto anotado o concedido. En la escuela primaria, jugar partidos se sentía natural, pero con el tiempo, la brecha creció a medida que se categorizaba a los jugadores por su estatura. Continuando con su relato, explicó que el jugador en cuestión fue clasificado como bajo. Simplemente dejó de crecer mientras todos a su alrededor seguían estirándose. Incluso su mejor amigo se acercaba a los 175 centímetros durante su primer año de secundaria, dejándolo muy atrás. Dándose atrás en los entrenamientos, pasó la secundaria atascado en el banquillo, dándose cuenta de que la habilidad atlética por sí sola no era suficiente. Ella observó que a pesar de las dificultades, ese jugador nunca se rindió del todo, un sentimiento que él confirmó en silencio. Aunque se esforzó al máximo, solo lo hicieron entrar al final de un partido, sin lograr causar el impacto que tanto deseaba. Completamente destrozado por el resultado, el jugador se quedó cuestionándose si realmente lo había dado todo. Preguntó en voz alta si el jugador simplemente se había alejado del deporte de una manera patética. Dividido entre el temor de repetir el dolor pasado y el deseo de jugar, sus verdaderos
verdaderos sentimientos seguían siendo inciertos. Con una nueva determinación en sus ojos, declaró su intención de participar en el próximo torneo deportivo. Resolvió a ponerse a prueba una última vez para descubrir si todavía le quedaba algo por dar. Se giró hacia ella con ojos sinceros, preguntándole directamente si vendría a animarlo durante el próximo torneo, dejándola momentáneamente sin palabras. Sorprendida por su elección específica de palabras, ella cuestionó por qué se dirigía a ella tan formalmente en lugar de usar su apodo habitual, pero él insistió en que tenía que ser ella como Usuba-san. Continuando con su sincera petición, él explicó que ella era la primera chica que conocía que llevaba exactamente las mismas luchas internas, lo que hacía que su presencia en su partido fuera profundamente significativa. Poniéndose de pie para enfrentarla por completo, él le ofreció un trato, sugiriendo que se saltara su práctica de baile para poder estar fuera de la cancha y animar más fuerte que nadie para impulsarlo a seguir adelante. Abrumada por la intensidad de sus palabras, sus ojos se abrieron de la sorpresa antes de bajar lentamente la mirada, incapaz de procesar la repentina propuesta. Al notar su renuencia, él le agradeció cortésmente por el té y le aseguró que no necesitaba dar una respuesta inmediata, sabiendo lo incómodo que era sentirse presionado. Con una calma determinación brillando en sus ojos, él recordó la frase que lo impulsaba: salta alto si eres pequeño, mientras ella permanecía sentada en silencio detrás de él. Las lágrimas brotaron de sus ojos y corrieron por sus mejillas mientras él hacía su voto final, prometiendo demostrarle que podía alcanzar su meta. Saliendo de casa temprano por la mañana, Fujisaki camina por la tranquila calle residencial hacia la parada de autobús y sube a bordo mientras el motor zumba. Mientras el autobús avanza a sacudidas por su ruta, un timbre repentino señala un nuevo mensaje de texto de Fukusuke en su teléfono. Mirando hacia su pantalla, lee el mensaje en el que le pregunta si puede jugar en el próximo torneo deportivo, ya que Fukusuke lo quiere en el equipo de baloncesto. En un aula tranquila y iluminada por el sol, un escritorio está cuidadosamente preparado con flores junto a la ventana. El quinto periodo del jueves, los estudiantes se reúnen en el gimnasio para la práctica independiente previa al torneo. Entrando a la cancha, Fujisaki pregunta si está bien que se una al grupo ahora, mencionando que obtuvo la aprobación de Yusei esa misma mañana. Kusuke le da las gracias y sugiere empezar a practicar inmediatamente, pero los otros compañeros se echan hacia atrás, optando silenciosamente por no unirse a ellos. Entregando el balón de baloncesto generosamente, Mogi ofrece la pelota para que la usen, aunque el resto del grupo sigue dudando en unirse. Pasando un balón de fútbol de un lado a otro, Inoue pregunta por qué Fujisaki juega al baloncesto cuando antes estaba en el club de fútbol, aunque Fujisaki admite que solo era un suplente. Los compañeros discuten la situación, dándose cuenta de que desde que Fujisaki dio el paso al frente, su grupo de chicos orientados al interior se ha quedado sin suficientes jugadores para participar cómodamente. Explicando su experiencia en el minibaloncesto, Fukusuke se hace cargo del rol de organizador, aunque Inoue admite que su perfeccionismo resulta intimidante para todos los demás. Continuando su conversación, Inoue señala que deberían concentrarse en el fútbol, ya que no hay necesidad de prácticas innecesarias. Y además que no a todos los chicos les apasionan los deportes con tanta intensidad. Escuchando su vacilación, Fukusuke se da cuenta de que a este ritmo, la práctica adecuada será imposible a menos que encuentre una manera de motivar a todo el equipo. De repente, Yua abre la puerta del gimnasio con una brillante sonrisa, llamando a Mogi en cuanto lo ve. Ella se acercó trotando al grupo de chicos, explicando con una amplia sonrisa que había venido a verlos porque su práctica de baile era en el gimnasio de artes marciales de al lado. Sorprendidos por su repentina aparición, los chicos le preguntaron qué la traía por allí. Ella continuó mencionando que Fujisaki le había dicho que Fukusuke estaba jugando al baloncesto y preguntó si podía unirse. Los compañeros de clase a su alrededor se maravillaron de este giro inesperado de los acontecimientos mientras ella se integraba sin problemas al grupo. Mirándose hacia el resto de la clase, preguntó si todos los demás también iban a participar, lo que provocó una dudosa confirmación por parte de los chicos. Con una sonrisa alentadora, les ofreció palabras de apoyo, prometiendo que definitivamente iría a animarlos durante la competencia real. Su calidez elevó instantáneamente el ánimo de todo el grupo, dejando a los chicos sonrojados y llenos de energía. Animados por su entusiasta apoyo, los chicos cambiaron por completo de actitud, saltando al terreno de juego con ganas y esforzándose por dar lo mejor de sí en el baloncesto. Fukusuke observó en silencio y con asombro cómo su breve visita transformó por completo la motivación del equipo. Mientras la campana señalaba el final de la clase, los chicos hablaban alegremente de practicar después de clase y durante el próximo descanso para almorzar. Fukusuke permaneció en silencio cerca, reflexionando sobre el cambio repentino en el ambiente. Aunque los demás elogiaban sus habilidades, él reconocía en privado sus propias limitaciones, sabiendo que había pasado un año entero desde el último torneo y que a sus movimientos todavía les faltaba verdadera experiencia deportiva. Tan solo 2 días de la competición, se resolvió hacer todo lo que estuviera en su mano para prepararse. Más tarde, esa misma tarde, después de clase, la escena se trasladó al gimnasio municipal local. Al entrar en las instalaciones, recordó cómo solía practicar aquí de forma independiente cada vez que las actividades del club estaban en descanso. Sin embargo, en la recepción el encargado se disculpó
explicando que alguien acababa de cancelar una reserva, pero que otra persona había conseguido de inmediato el turno disponible. Aceptando la noticia, se giró para marcharse, preguntándose si la persona que había conseguido la cancha podría ser un compañero de su escuela. Mientras se dirigía por el pasillo, Fujisaki le llamó de repente, preguntándole a dónde iba. Reconocer a Fujisaki, expresó su sorpresa al verlo allí, solo para darse cuenta de que Fujisaki era quien había conseguido el turno de reserva que acababa de abrirse. Fujisaki reveló que había enviado un mensaje antes con la esperanza de poder practicar juntos, e invitó cálidamente a Fukuhuke a unirse a él en la cancha, expresando su sincero agradecimiento por la oportunidad de entrenar lado a lado. Murmuró suavemente entre dientes, comentando que si tuvieran un jugador estrella, finalmente podrían formar un equipo adecuado después de tanto tiempo. Ansioso por comenzar, Fujisaki los instó a empezar a entrenar de inmediato, dejando a Fukusuke sorprendido por la repentina llegada de Akiyama. Akiyama explicó que al enterarse de que iban a jugar al baloncesto, decidió unirse como un miembro adicional, preguntando si les parecía bien. Dando la bienvenida al jugador adicional sin dudarlo, Fukusuke estuvo totalmente de acuerdo, aunque su atención se vio repentinamente atraída por la intensa y temblorosa rutina de calentamiento de Akiyama. Gracias a este inesperado aumento de apoyo, Fukusuke pudo quedarse en el gimnasio y entrenar hasta altas horas de la noche junto a su mejor amigo y su nuevo compañero.